¿Alguna vez soñaste con tejer una muñeca así de tierna y detallada, pero te pierdes buscando las partes del tutorial? Se acabó la espera. Hoy en Amigurumis Castillo he reunido las 3 partes del tutorial de Pauli en un solo video completo, del primer punto al último detalle, sin cortes y paso a paso. Prepara tus materiales, busca tu rincón favorito y empecemos a tejer a Pauli ahora mismo. Ahora les voy a dar la lista de materiales que necesitamos para realizar a Pauli. Recuerden que en este tutorial pues vamos a hacer todas las piezas en un solo video, desde el cuerpo base iniciando. Bueno, entonces necesitamos este color piel para el cuerpo base, para todo el cuerpo base. Color amarillo para su blusa, tanto la blusa como para los zapatos. Este tono chocolate para su pantalón. Y este es un tono café más oscuro para su cabello y para este detalle de aquí también de los zapatos, ¿no? Este cordoncito que me compré en el bazar, pueden hacer también cadenas para hacerle tanto para los cordones de los zapatos como para el cinturón de la parte de acá. Ya, en cuanto a estambres también necesitamos este color de aquí, ¿no? Este color como cobre, es como cobrizo. El mismo tono del amarillo utilizamos para hacer estas pepitas de las margaritas, ¿no? Tanto para aquí como para acá. Blanco para este detalle de las margaritas acá y también blanco para sus aretes. Tengo este hilo sintético color plateado de 1 milímetro de grosor para sus aretes. Estambre de color café oscuro de 1 milímetro de grosor para las cejas y el detalle de sus párpados y pestañas y la parte de acá abajo. Este detalle blanco es el mismo estambre que vamos a utilizar para todo, no el mismo grosor, que sería de 2 milímetros. Todo el estambre es de 2 milímetros con un ganchillo de 1.75, ¿no? Este color no es para el tirante de su bolso, ¿no? Y este cordoncito que le hicimos también para el bolso es el mismo tono del pantalón. Eso sería en cuanto a los estambres e hilos de bordar que necesitamos. También este hilo de bordar es muy delgadito para la boquita, es un café clarito que mide aproximadamente menos de 1 milímetro de grosor. Y pues necesitaríamos también como adicional, serían este par de ojitos que miden 1 centímetro de diámetro, ¿no? Son ojos de seguridad. Necesitamos botones también. En cuanto a los botones, este botón de aquí, miren que mide aproximadamente como 8 milímetros de diámetro. Necesitamos también estos botones de acá, 3 botones transparentes, puede ser un tono medio amarillito también, y de igual forma de 7 a 8 milímetros de diámetro. ¿Qué más? Un pedacito de cartón que sería para la base de los zapatos. Y lo básico, relleno, aguja lanera, separador de vueltas, aguja lanera, ¿qué más? Silicona caliente. Eso sería en cuanto a los materiales adicionales que siempre necesitamos. Y eso realmente sería todo en cuanto al cuerpo para diseñar toda esta figura a Pauli, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar. La muñequita mide aproximadamente 40 centímetros. Estaba olvidando algo, miren, aquí le bajé los pantaloncitos porque le hicimos también un calzoncito. Nuestra muñequita también tiene, miren, este calzoncito también, entonces vamos a utilizar aquí el color que ustedes quieran. Yo le voy a hacer en esta ocasión blanco con filos celestes, con este de aquí. Entonces ahorita vamos a iniciar realizando lo que sería el calzoncito. Bueno, vamos a iniciar realizando el calzoncito como les dije, y vamos a utilizar estambre de color blanco para el calzoncito. Si desean hacerle pues de otro color, ya es su decisión. Vamos entonces a realizar aquí, miren, vamos a hacer 31 cadenas en total. 2, 3 y 31. Listo, ahora vamos a hacer puntos bajos en cada cadenita y vamos a hacer así. Si tenemos 31 cadenas, nos deben salir 30 puntos porque la primera cadena no se teje. Entonces nosotros vamos a levantar
en total 6 filas de 30 puntos. Esto quiere decir que vamos a hacer un punto en cada punto, 30 puntos. Luego levantamos una cadena, giramos el tejido y tejemos de nuevo otra fila. Levantamos una cadena y giramos, tejemos de nuevo otra fila. Y así hasta completar 6 filas. Listo, miren, yo ya terminé de levantar 6 vueltas de altura. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 vueltas de altura. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, yo ya terminé de hacer y realicé una cadena, ¿no? Entonces aquí en la parte de aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a girar el tejido y vamos a hacer puntos deslizados, ¿no? Vamos a hacer aquí 12 puntos deslizados. 1 y 12 puntos deslizados. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. 1 y 6 puntos bajos, ¿no? Giro el tejido y voy a hacer una disminución. Miren, cojo así de un punto, cojo el otro punto, me quedan 3, cojo lazada y tejo. Una disminución. Ahora voy a hacer 2 puntos, 1 y 2 puntos. Y finalmente en estos últimos 2 puntos vuelvo a hacer una disminución, miren. Así de esta manera, ¿no? Ahora voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y voy a hacer un punto bajo, una disminución y finalmente un punto bajo. Así, miren. Levanto una cadenita, giro de nuevo el tejido y recuerden que aquí ya tenemos 3 puntos. Voy a hacer 4 filas de altura de 3 puntos. Voy a tejer los 3 puntos de aquí. Vamos así, 1, 2 y 3, ¿no? Ahora nuevamente voy a girar el tejido y voy a tejer de nuevo 3 puntos. 1, 2 y 3. Y repito 2 más. Voy a hacer 2 filas más de altura, de 3 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 filas más de altura. Ahora lo que voy a hacer aquí, una cadena, giro el tejido y voy a hacer un punto bajo, un aumento y un punto bajo. Y hasta ahí ya tendríamos 4 puntos, ¿no es cierto? Voy a hacer una cadena, voy a girar de nuevo el tejido y voy a hacer un aumento, 2 puntos bajos, 1 y 2. Y finalmente hago otro aumento. Y hasta aquí ya tendríamos 6 puntos, ¿no? Voy a hacer una cadena. A ver, un aumento, una cadena, giro ya. Voy a hacer aquí una cadena, voy a girar el tejido y voy a tejer estos 6 puntos. 1 y 6 puntos. Ahora voy a levantar 12 cadenas. 1 y 12. Y me voy a ir tejiendo punto sobre punto en cada una de estas cadenas. O sea, en total me van a salir 11 puntos, ¿no? Hice 12 cadenas, pero me deben salir 11 puntos. Entonces me voy tejiendo así, 4 y 11. ¿Ya? Ahora me topo, miren, nuevamente con estos 6 puntos de acá y los tejo normalmente. 1 y 6. Y levanto de nuevo 12 cadenas. 1, 12 y 12. Y me voy tejiendo puntos bajos en las cadenas. En total 11 me deben salir. 1 y 11. Y ahora me voy tejiendo de nuevo estos puntos de acá, los 6 puntos que tengo aquí, ¿no? Más 11 puntos en total, debo hacer aquí 17 puntos hasta el final. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 17 puntos que me faltaban.
Y hasta ahí tenemos 28 puntos aquí. Ahora vamos a levantar 4 filas de altura de estos 28 puntos. Recuerden que cada vez que giro levanto una cadena. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 4 filas de aumento. Miren, ahora tenemos así, miren, esta forma de aquí. Vamos a unir así, justo con la parte de acá, así, ¿no? Y vamos aquí en este espacio uniendo estas 2 piezas, miren. Vamos a unir los lados, ¿no? Para que nos quede así el calzoncito, ¿ya? Entonces vamos a hacer puntos deslizados. Vamos a unir la pieza y hacemos puntos deslizados. Y vamos a sacar aquí 4 puntos deslizados, ¿ya? Hacemos 1, 2, 2, 2, 2. Estoy introduciéndome en el final de las vueltas. 3 y aquí 4 puntitos, miren, ¿no? Y aquí en el final, cogiendo esta... Aquí en la puntita vamos a hacer otro puntito deslizado, así de esta manera, ¿no? Y aquí vamos a cortar esta hebra de aquí, la vamos a cortar porque vamos a hacer la otra parte de acá. Vamos a cortar la hebra, así miren, de esta manera, y luego perdemos los hilos, ¿no? Ahora en la parte de acá vamos a hacer lo mismo. Pero vamos primero, antes de hacer esto aquí lo mismo, vamos a hacer algo, ¿ya? Vamos a introducirnos aquí, justo de donde aquí unimos, miren, al otro lado, ¿no? Vamos a introducirnos justo aquí en esta esquina. Voy a ingresarme otra vez el estambre. Así, ¿no? Voy a levantar una cadenita. Aquí así, y me voy a ir tejiendo punto sobre punto aquí en total, y aprovecho para perder esa hebra, y voy a ir levantando en total aquí 11 puntos. Me deben salir 11 puntitos, ¿no? Ya voy 1, 11 puntos, y voy a hacer lo mismo, 1 acá. Y voy a unir así mismo con puntos deslizados, ¿no? Entonces vamos 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4 y aquí en la puntita 5 puntitos deslizados, miren. Y aquí voy a cortar la hebra. Ya miren, ¿no? Entonces, ahora lo siguiente que aquí vamos a hacer es, vamos a virar el calzoncito al derecho. Así, este sería el derecho, miren. Vamos a darle la vuelta. Le dimos la vuelta para que las puntadas, la costura quede adentro, ¿no? Ahora vamos a hacer vamos a hacer un filito de puntos deslizados con el color que ustedes quieran. El anterior estaba hecho el calzoncito de la muñeca con rosado. Si quieren hacerle con rosado, pues háganle con rosado. Yo aquí le voy a hacer con este color turquesa, ¿ya? Entonces me voy a ubicar de esta manera. Entonces miren, con el color turquesa, como yo les decía, vamos a empezar a hacer puntos deslizados, ¿no? Y nos vamos a hacer primero los puntos deslizados aquí en la parte de acá arriba del calzoncito. Entonces nos vamos a introducir por aquí, por la esquinita, y vamos a hacer esto, miren, así, ¿no? Entonces yo voy a hacer un nudito aquí, miren, con esta misma hebra. Voy a hacer un nudito simplemente como para que no se me zafe, ¿ya? Guardo esta hebra delante y me voy a ir tejiendo puntos deslizados. Voy a hacer puntos deslizados todo alrededor, miren, así. No lo hagan ni tan apretados los puntos deslizados ni tan flojos. Traten de hacerle con una tensión donde el tejido no se expanda ni tampoco se frunza, sino que quede tal cual como está. Entonces me voy a ir tejiendo puntos deslizados todo alrededor hasta llegar acá al final. Y listo, miren.
así nos queda esta parte de aquí. Simplemente aquí voy a cortar un poco la hebra, jalo, y aquí mismo miren donde empieza el otro punto deslizado, en ese huequito voy a pasar hacia atrás, miren esto, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que yo voy a hacer es voy a hacer un nudito, nada más así. Y estos de aquí, pues tengo esta opción de hacer esto, verán. Puedo perder con la aguja, puedo perder normalmente con la aguja todo por aquí, con la aguja por medio de las hebras, puedo hacer esa opción. O simplemente donde justo como aquí hice nudito, le voy a poner un poquito, le puedo poner un poquito de silicona caliente, le sostengo y corto el exceso. Tengo esas dos opciones de hacer, ¿ya? Eso vamos a hacer al último. Ahora miren, así nos queda el detalle de acá arriba. Ahora vamos a hacer lo mismo, puntos deslizados, pero en estos filos de aquí donde entran las piernitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, les voy a enseñar el un lado y ustedes lo hacen el otro lado. Me voy a ingresar aquí, miren, justo en este huequito de la esquina. Así. Voy a tomar el estambre. Voy a hacer un nudito. Aquí. Solo un nudito, nada más. Este estambre va hacia adentro. Y luego me voy a ir haciendo puntos deslizados, miren. En cada puntito me voy a realizar. Y me voy así mismo, todo aquí alrededor. Cuando me toque aquí en esta parte de aquí, ya les indico. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta parte. Ahora voy a la parte de aquí, que sería la parte de abajo del interior. Y voy a hacer puntos deslizados tomando, miren, si ven que están estas hebritas que se ven aquí, es de las cadenas. Estas son las cadenas que hacíamos al terminar, miren las vueltas, ¿no? Entonces vamos a tomar de esa como cadenita y vamos a hacer los puntos. Aquí les hacemos bien flojito los puntos deslizados, miren. Vamos tomando así. Esas cadenitas, miren. Así. Las cadenitas. Entonces aquí me voy a introducir aquí. Déjenme ver aquí. Así. Y luego me uno de nuevo al final. Y listo, miren. Así nos queda este borde de aquí. Y luego aquí pues voy a coger y voy a cortar. Y de igual forma donde hice el último punto, voy a ingresar hacia atrás, miren. Así. Me voy hacia atrás. Voy a hacer unos 2 nuditos. Igual 1 y 2. Y de igual forma, como les dije, pueden perder con la aguja o ponerle un poquito aquí de silicona caliente, le sostienen y cortan los excesos. Y lo mismo que hice acá, voy a hacer en el lado de acá de la otra piernita. Y listo, miren, así nos queda el calzoncito ya. Miren, rematado todo. ¿No? Así nos quedaría este calzoncito. Y bueno, entonces vamos a continuar tejiendo las demás piezas. Ya tenemos una. Bueno, vamos a utilizar un ganchillo, como les dije, de 1.75 milímetros. Y vamos a iniciar realizando pues la cabecita. Para ello vamos a realizar un anillo mágico. Miren, de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico. Ahorita que me miro en la cámara me veo que aquí, de lo que ayer me quemé cocinando. Ahorita recién me veo. Como cuando uno hace tan rápido las cosas, a veces ni se da cuenta de que se ha quemado, de que se ha cortado, de todo, miren. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer un punto bajo.
En la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento, perdón. Vamos a hacer una fila de aumentos, o sea, 2 puntos bajos en un mismo punto. Entonces voy a hacer 6 aumentos. Ya hice 1, y 6. Y aquí yo ya tendría 12 puntos, porque al iniciar hicimos 6 puntos en un anillo mágico, que es este de aquí. Luego hicimos aumentos, entonces un aumento en cada puntito serían en total 12 puntos, ¿no? Ahora sí vamos a iniciar con la siguiente vuelta y para ello vamos a hacer un punto bajo. Y aquí pues ya vamos a comenzar, vamos a poner ya el marcador, el separador de vueltas, ¿no? En el primer punto que hicimos de ahorita. En el siguiente punto, o sea, en el segundo punto, yo voy a hacer un aumento. Entonces, yo voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vueltita y pues hasta ahí ya tenemos 18 puntos, ¿no? Vamos a continuar, vamos a la siguiente vuelta y vamos a iniciar realizando un punto bajo, ¿no? En el siguiente punto voy a hacer otro punto bajo y en el tercer punto voy a hacer un aumento. Entonces voy a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a continuar. Vamos a la siguiente vuelta a realizar un punto bajo. Ponemos el separador. Hacemos, ya hice un punto. Vamos, 2 puntos, 3 puntos. Estoy haciendo un punto en cada punto. Y en el cuarto punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 30 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto. Voy a hacer ahorita un punto, en cada punto estoy haciendo ya. Hice 1, vamos, 2, 3, 4 y en el quinto punto sería un aumento. Entonces voy a hacer el patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a continuar. Vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas y voy a tejer un punto. En el siguiente punto vamos 2, 3, 4, 5. Y en el sexto punto hacemos un aumento, ¿no? Vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos, ¿no? Ahora sí, vamos a continuar, vamos a hacer un punto bajo. Vamos, en el siguiente punto 2, vamos 3, 4 y así vamos en cada punto 5, 6 y en el séptimo punto sería un aumento de puntos bajos. Y vamos a hacer este patrón de 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 48 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 7 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos. Vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Dos puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos y 8 puntos. Y en el noveno punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 8 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta.
Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 60 puntos. Ahora vamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto. Vamos a poner el separador de vueltas. Vamos a hacer 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 5, 5, 6 puntos, 7 puntos, 7, 8 puntos, 9 puntos y en el 10º punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 9 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer toda esta vuelta y hasta ahí tenemos 66 puntos. Ahora vamos a tejer un punto en cada punto, estos 66 puntos, y vamos a levantar 12 vueltas de altura. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 12 vueltas de altura. Miren, así ya me creció la cabecita. Bueno, ahora sí vamos a hacer la siguiente vueltita. Déjenme revisar mis apuntes. Ya, vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 5. Luego vamos a hacer 7 aumentos. 1, 7. Ahora vamos a realizar 10 puntos bajos. 1 y 10. Y volvemos a repetir 7 aumentos de puntos bajos. 1, y 7. Y finalmente nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. En total nos debe salir aquí 37 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis últimos puntos que me faltaban tejer, los 37 puntos. Y aquí terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 80 puntos. Porque hicimos en total 7 aumentos aquí, 7 aumentos acá, en total 14 aumentos. Y como teníamos 66 puntos anteriormente, más 14, serían 80 puntos. Si tú eres en cambio de las personas que colocas los ojitos antes de cerrar la cabecita para poner la seguridad atrás, pues te voy a explicar en este punto, ¿ya? ¿Cómo lo vas a colocar? Ya. Primero, tú vas a encontrar aquí. Estos son los aumentos que hicimos, ¿no es cierto? Hicimos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 puntos y aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aumentos. De este grupo de aumentos a este otro grupo de aumentos tenemos 10 puntos de separación. Entonces vamos a encontrar el centro, que serían 5. Cuentas 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el quinto y vas a subir 1 y 2 filas. Vas a colocar en esta fila, como esta es la mitad aquí, ¿no es cierto? Los ojos van a tener 6 puntos de separación, ¿ya? Entonces le voy a girar así el tejido. Aquí es la mitad, ¿ya? Entonces, como van a tener 6 puntos de separación, tú vas a recorrer de este lado 1, mira, 1, 2, 3 y 4 y colocas el ojo para que se vea 3 puntos libres, porque si tú solamente recorres, obviamente el ojito, mira, aquí le voy a sacar aquí le colocas el ojo, mira, para que se vea 1, 2 y 3 del centro. Y luego vas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vas a colocar aquí el otro ojo, ¿no? Entonces colocas aquí el otro ojito. Entonces, déjame ponerle el otro ojito para que ustedes puedan mirar. Si tú colocas de esta manera como yo te estoy indicando, mira, vas a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos visibles, ¿ya? Entonces, ahí tú vas a colocar los ojos y obviamente le pones las seguridades. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vueltas de altura. Y vamos a hacer en total 4 vueltas de altura de estos 80 puntos. Listo, miren, yo ya terminé de realizar
estas 4 vueltas de altura de los 80 puntos. Miren, aquí ya se formó las mejillitas, miren, se está formando el perfil. Ahora vamos a iniciar con las vueltas de disminución. Vamos a empezar a cerrar ya la cabecita, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto. Vamos aquí a tejer 11 puntos. 2, 11 y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 11 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos van a sobrar 2 puntos y en estos 2 puntos vamos a hacer una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y como les decía, nos va a sobrar 1 y 2 puntos. Y en esos 2 puntos yo voy a hacer una disminución. Miren, así, de esta manera. Y aquí déjenme ver, nos quedarían 73 puntos, ¿no? Ahora vamos a la próxima vuelta y vamos a hacer 10 puntos bajos. Voy a hacer 1 y 10. Y aquí voy a hacer una disminución. Y voy a repetir este patrón de 10 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar solo un puntito y ese puntito lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 67 puntitos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 9 puntos bajos. Vamos, 1 y 9 puntos. Y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 9 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar este puntito y este lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 61 puntos. Ya estamos cerrando de a poco. Vamos a continuar y vamos a hacer 8 puntos bajos. Aquí voy a hacer un punto. Vamos, 2 y 8 puntos. Y vamos a hacer una disminución invisible. Y este patrón de 8 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar este punto y este lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 55 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 7 puntos bajos. Aquí voy a hacer 1, 7 y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 49 puntos. Ahora sí, seguimos realizando las vueltas de disminución y vamos a hacer en total aquí 6 puntos. Ya hice 1 y 6. Y vamos a hacer una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 6 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos va a sobrar un punto y ese los vamos a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 43 puntos. Ahorita vamos a hacer una pausa porque vamos a rellenar, pero solo le vamos a rellenar hasta aquí, hasta la mitad. Nada más. Luego, a lo que cerremos un poquito más, continuamos pues cerrando esta parte para que no se nos abra mucho los puntos, ¿ya? Entonces vamos a rellenar solo hasta aquí. Listo, miren, ya le rellené, como les dije, hasta la mitacita nada más. No rellenen mucho, o sea, no le hagan que esto ceda porque se abren los puntos, solamente hasta que, miren, de la forma. Nada más, ¿no? Bueno, vamos a continuar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí. Y vamos a hacer 5 puntitos, ¿ya? 1 y 5. Y una disminución.
Y este patrón de 5 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar este puntito y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 37 puntos. Ahora sí vamos a la siguiente vuelta y vamos a tejer 4 puntos, 4 puntitos. Listo. Aquí voy a hacer 4 puntos. Voy a hacer 4 puntos bajos y una disminución y eso lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 31 puntitos. Ahora, la siguiente vuelta que vamos a hacer es 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos va a sobrar un punto y ese punto lo vamos a tejer normalmente. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 25 puntos, ¿no? Si ustedes aquí en este punto quieren ir ya rellenando, lo pueden hacer. Pueden ayudarse de pinzas. Yo me ayudo mucho de unas pinzas para poder rellenar. Ya les voy a indicar cuáles. Estas pinzas de aquí, miren. Son unas pinzas que tenía ahí en las herramientas. Entonces es mejor así. A veces como que cuando está el tejido más cerradito, meterle y a veces le forzamos. Si ustedes aquí en este punto desean ya irle rellenando, lo pueden hacer. Yo me voy a esperar a la próxima vuelta para rellenar. Y aquí pues vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución, pero solo lo vamos a repetir 5 veces. Al final nos van a sobrar 5 puntos y ya les voy a indicar qué hacer. Primero repitamos 2 puntos bajos y una disminución 5 veces. Listo, miren, ya repetí 2 puntos bajos y una disminución 5 veces. Al final me sobran 5 puntos. Y aquí van a hacer una disminución, un punto bajo y una disminución. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer esto y hasta ahí tenemos ya 18 puntos. Y aquí ya terminamos de hacer las vueltas de disminución. Y yo aquí voy a proceder a rellenarle, como les dije, despacio con esta pincita. Le voy a ir metiendo todo el relleno en esta parte de aquí para que vaya dando esa forma. No rellenen mucho para que no se les abra los puntos. De igual forma aquí ya le cortan nomás la hebra. No necesitamos dejar hebra larga ya. Aquí simplemente le cortan. No, le pueden hacer aquí una cadenita al final para que no se zafe y nada más. Y esto quedaría dentro. Entonces vamos a rellenar. Y listo, miren, ya le rellené. Como pueden ver, miren, aquí le dejé siempre el espacio que va a meterse aquí el cuellito. No rellenen mucho para que no se abran los puntos. Miren, aquí no se mira ningún punto abierto. Y también ayuda bastante cuando uno ya al final le rellena de la mitad para abajo, miren, para que no se nos abran mucho los puntos. Entonces, miren, así nos queda la cabecita. Miren este perfil muy coqueto. Listo, miren, ahora vamos a hacer los bracitos. Este es el bracito, los bracitos que vamos a hacer. Yo ya hice uno, ya les voy a replicar porque los dos son totalmente iguales. Bueno, vamos a continuar con el estambre de color piel. Y para ello vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Déjenme acomodar esto de acá. Un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces, dentro de este anillo vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico. Así, miren, de esta manera, para luego hacer aquí unos aumentos. Vamos a hacer aumentos. Vamos a realizar 6 aumentos. 1, 6. La siguiente vuelta que vamos a hacer es un punto bajo y aquí ya empezamos a colocar lo que sería el separador de vueltas. Vamos a hacer un punto bajo, pongo el separador. En el siguiente punto voy a hacer un aumento. Y voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 18 puntos.
Listo, miren, ya terminé de hacer mis 3 vueltitas de altura, ¿no? Tenemos 18 puntos, recuerden. Ahora vamos a tejer 9 puntos, solo 9 puntos. Ya hice 1 y 9. Ahora vamos a hacer este dedito de aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer en un solo punto 3 medios puntos altos, en un solo punto, o sea, un triple aumento de medios puntos altos. Voy 2, miren, cojo lazada, cojo otra vez lazada y tejo. Hice 3 medios puntos altos en un solo punto. Y ahora me voy a ir tejiendo normalmente estos 8 puntos bajos. Vamos, 2 y 8. Ahora iniciamos la nueva vuelta. Y vamos a tejer nuevamente aquí. A ver, en esta de aquí nos tocaría hacer, a ver, déjenme ver. Sí, 9 puntos. Vamos a hacer 9 puntos bajos. Ponemos el separador y voy a hacer 9 puntos. 1 y 9. Y aquí me topo con los 3 medios puntos altos que hice en un solo punto. Entonces voy a hacer una disminución triple. Entonces cojo así, como que voy a hacer un punto bajo y me quedo a medias. Luego vuelvo a ingresarme en el siguiente punto y me quedan 3. Me ingreso en el siguiente punto y me quedan 4. Cojo lazada y tejo esos 4. Y luego me voy tejiendo normalmente estos 8 puntos bajos. 2 y 8, ¿no? Entonces, miren, aquí hicimos el dedito. Le pueden ir sacando con cualquier cosita que tengan. Déjenme ver. Puede ser con la punta de la tijera incluso. Le empujan un poquito así, miren, para que salga la puntada. Miren, que salga el dedito. Y ya. Y ahí estaría el dedito. Vamos a continuar tejiendo. La próxima vuelta que vamos a hacer es una disminución. Vamos a hacer una disminución. Hacemos una disminución. Ponemos el separador de vueltas. Ahora vamos a hacer 7 puntos. 1 y 7. Ahora voy a hacer una disminución. Ahora voy a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Y al final voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera, ¿no? Hasta aquí ya tendríamos 15 puntos, ¿no? 15 puntos bajos. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a tejer 6 puntos bajos. Voy a hacer mi primer punto. Voy a poner el separador de vueltas y voy a tejer 6. Ya hice 1. Y 6. Ahora voy a hacer 2 disminuciones juntitas, 2 disminuciones seguidas. Voy a hacer 1 y 2. Aquí está la otra. Y 2 disminuciones juntitas. Ahora me voy tejiendo normalmente estos 5 puntos bajos. 1, 5 puntos bajos, ¿no? Y hasta ahí tendríamos 13 puntos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a iniciar realizando un aumento de puntos bajos. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos y voy a poner el separador de vueltas en el primer punto que hice del aumento, aquí, ¿no? Y luego me voy a ir tejiendo normalmente estos 12 puntos. Anteriormente yo tenía 13 puntos. Ahorita hice un aumento y voy a irme tejiendo normalmente estos 12 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer mi aumento y luego hice 12 puntos bajos. Ahora, aquí en total yo tendría 14 puntos. Ahora lo que voy a hacer son vueltas ya de altura. Miren, ya terminé de tejer esta parte, voy a hacer vueltas de altura. Antes de hacer las vueltas de altura le voy a rellenar un poquito.
no mucho, miren, es un poquito nomás que vamos a rellenar. Entonces voy a empezar a rellenar aquí un poco y luego sigo tejiendo las filas de altura. Y en total aquí voy a hacer 25 filas de altura. 25 filas de altura de estos 14 puntos bajos. Si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita. Y listo, miren, ya terminé de tejer mis 25 filas de altura y aquí simplemente cortamos la hebra porque no necesitamos hebra realmente para poder unir, porque esto va luego ya unido con el cuerpo. Y miren, así nos quedan los dos bracitos. Le rellené poquito, nada más, no le relleno mucho. Miren, aquí nos quedan ya los dos bracitos, ¿no? Están del mismo, miren, del mismo tamaño, ¿no? Iguales los brazos. Entonces ustedes van a hacer estos dos bracitos antes de hacer el cuerpo. Y ahorita vamos a realizar lo que sería, miren, las piernitas. Esta es la piernita. Bueno, yo este patrón me basé en el pequeñito que hice, me basé en ese, utilizando como una regla de 3. Bueno, más adelante les debo ese video realmente. Les debo un video de cómo utilizar un mismo patrón, utilizando el mismo grosor de estambre, todo eso, el mismo crochet, pero transformarle para que se haga más pequeño el patrón, utilizando una regla de 3. Bueno, yo les debo ese video. Desde la otra vez les dije que les iba a subir, pero ya me voy a poner para ver cómo les subo, para que ustedes puedan adaptar así sus patrones, porque a veces los clientes pues nos piden tal figura, pero de tal tamaño. Entonces a veces como que no podemos, pues... queremos tener justo el patrón que sea de esa medida. Entonces nosotros podemos adaptar. Entonces lo que yo hice fue eso. Primero hice el patrón pequeño y de ese patrón saqué este patrón más grande. O pueden hacer viceversa, de un grande sacar un pequeño. Y bueno, vamos a hacer esta piernita. Bueno, vamos a continuar y vamos a hacer las piernitas, ¿ya? Y para ello pues es el mismo, es el procedimiento básicamente del muñequito base que hicimos en el anterior video, el que salió pequeño, el de 18 centímetros. Es el mismo proceso, pero obviamente cambian, debemos hacer mucho más puntos y todo eso, pero es el mismo proceso. Bueno, vamos a hacer 8 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Vamos a hacer en la segunda cadena, contando desde el ganchillo, porque la primera no se teje, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y le vamos a poner el separador de vueltas en el primer punto que hicimos de ese aumento. O sea, en el primer puntito. Ya. Listo. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. O sea, un punto en cada cadenita. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la última cadenita vamos a hacer 4 puntos en la misma cadena. 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Hicimos 4 puntos en la misma cadena. Ahora vamos a tejer al lado contrario de las cadenas. Y vamos a aprovechar para ir perdiendo esta hebra, ¿ya? Y vamos a hacer 5 puntos. O sea, un punto en cada punto. Vamos, 2, 2, 2, 2, 3, 4 y 5. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, aquí estamos perdiendo esa hebra, ¿no? Miren, así ya nos quedó la primera vuelta. Jalamos esta hebrita como para que se cierre. Miren, este huequito que sabe quedar aquí, lo jalamos, ¿ya? Y continuamos perdiendo esa hebra, ¿no? Vamos a la siguiente. Aquí ya se me acabó el estambre, ya le voy a unir con el otro. Bueno, vamos a la siguiente y vamos a hacer un punto bajo. Donde estaba el separador, donde pusieron el separador, ahí vamos a hacer un punto bajo y voy a aprovechar y sigo perdiendo esta hebra. Aquí hago un punto bajo y voy a poner el separador de vueltas. Y en el siguiente punto yo voy a hacer, que sería aquí, un aumento. Entonces,
hice un punto bajo y un aumento, ¿cierto? Ahora voy a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 3, ¿no es cierto? Aquí le voy a cortar ya esta hebra que estoy perdiendo. La voy a cortar. Y miren, aquí se me acabó el estambre. Le voy a... Estábamos 3 creo puntos, ¿no? Voy a unir con el nuevo estambre. Voy a unirle aquí con el nuevo estambre. Déjenme encoger. Listo, ya le uní el nuevo estambre. Teníamos que hacer 5 puntos. Ahorita tenemos hecho 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a repetir un punto bajo y un aumento y lo vamos a repetir 2 veces. Aquí ya hice la primera vez. Y luego hacemos la segunda. Un punto bajo y un aumento. Ahora volvemos a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Al final me quedan, miren, 2 puntos y voy a hacer un punto bajo y un aumento. Y ya terminamos de hacer esa segunda vueltita, ¿no? Ahora, hasta aquí tendríamos ya 22 puntos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 22 puntos. O sea, vamos a tejer un punto sobre punto y vamos a hacer 6 vueltas de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 6 vueltas de altura, ¿no? Recuerden que tenemos 22 puntitos, ¿no? Ahora sí, vamos. Les cuento que este estambre, miren, aquí justo tengo la etiqueta del estambre que sé comprar y se me ha roto aquí. Esta es, les quería indicar, Naco Denim Sport. Y miren, a mí sí me gusta esta composición, la verdad. Aunque no es 100% algodón, pero es 60% algodón, cotton y 40% acrílico. Y realmente es muy suavecito y no tiene pelusa. Miren, que sé comprar yo aquí en el Ecuador. En realidad sé comprar en Quito. Yo vivo en Tulcán, que está como a 5 horas de Quito. Entonces, como ya se me acabó, y vienen varios colores, miren. Se me acabó esta. Entonces me tocó pedir un poco más. Me mandé a traer esas. Pero me estaba diciendo el señor que va a venir otra versión, que es la misma composición, pero va a decir Naco Cotton. Entonces vamos a probar ya en los próximos tutoriales la nueva versión. A ver qué tal. Bueno, eso nomás les quería comentar. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a seguir pues tejiendo. Nos tocaría hacer, a ver dónde me quedé. En 6 vueltas. Ya. Entonces, miren, aquí, estando aquí, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, vamos a tejer aquí 9 puntos. Verán, estamos así, ¿no es cierto? Terminamos así la vuelta, número 6. Vamos a girar el tejido así y vamos a tejer estos 9 puntos así. 1, 2 y 9, ¿no? Giramos nuevamente el tejido. Vamos a hacer una disminución normal. Así, miren, quedan 3. Tomo lazada y hago la disminución. Y tejo normalmente estos 7 puntos. 1 y 7. Este es como apretadito el último punto. 7. Giro el tejido. Nuevamente voy a hacer una disminución. Miren. Cojo 2 puntos y hago uno solo. Voy a tejer aquí, me tocaría hacer 6 puntos. 1 y 6 puntitos aquí. Giro. Nuevamente voy a hacer una disminución. Miren. Y voy a hacer 5 puntos. 1 y 5. Giro el tejido. Voy a hacer de nuevo una disminución y voy a tejer 4 puntos. 1, 2,
3 y 4. Miren, entonces giro el tejido, voy a tejer 2 puntos ahora, 1 y 2 puntos. Me voy a saltar un punto y voy al siguiente tejiendo 1 y en el siguiente 2. Y aquí yo ya tendría 4 puntos, ¿no es cierto? Porque hice 2 puntos, me salté un punto que no tejí y 2 puntos serían 4 puntos, ¿no es cierto? Listo. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces yo tendría aquí ya 4 puntos que hice, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir tejiendo en estas partes de aquí. Miren, vamos a sacar aquí en este lado 5 medios puntos altos aquí. Entonces nosotros vamos a dar la puntada aquí. Miren, si ven que aquí se forma como unas franjitas, una franja, otra franja y otra franja. Voy a darle aquí el primer medio punto. En este filito de aquí hago 1. En la mitad de este hago 2, en este filito 3, en la mitad 4 y en este filito 5. Entonces voy a hacer 5 medios puntos altos. Cojo la lazada, me introduzco aquí, miren, y tengo 3, cojo la lazada y tejo. Este va a ser el inicio de vuelta. Voy a poner aquí el separador de vuelta. Ya hice 1, vamos 2, vamos 3, 4, estoy haciendo medios puntos altos y 5, miren, ¿no? Ahora miren, aquí se mira como un huequito en la esquina. En ese huequito yo me voy a pinchar y voy a hacer un punto bajo y me voy a ir tejiendo 15 puntos. Si no, déjenme ver, sí, 15 puntos bajos. Hice aquí, miren, aquí ya me topo con las cadenitas y aquí es más fácil. Voy 2. Y el 15 es igual en la esquinita, miren. El número 15 aquí, en ese huequito de la esquinita. Ahora voy a hacer lo mismo que hice acá. Me voy tejiendo hasta llegar aquí 5 medios puntos altos. Me voy tejiendo, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Miren así. De esta manera, déjenme ver mis apuntes. 5 medios puntos altos, ¿no? Ya. Y ahora me paso a la parte de acá. ¿Se acuerdan que tengo 1, 2, 3, 4 puntos? Aquí voy a hacer 4 medios puntos altos. Entonces, con los 5 que hice aquí, 4 acá, serían en total 9, ¿no? Entonces, ya hice 5. Vamos a coger aquí este punto. 5, 6, 7, 8 y 9. 9 medios puntos altos, miren, así nos tiene que estar quedando, ¿ya? Vamos a la siguiente vueltita. Vamos a la siguiente vuelta. Y aquí deberíamos tener ya en total, déjenme ver cuántos puntos, 29 puntos, sí, ¿no? 29 puntos deberíamos tener. Ya, ahora vamos a continuar y nos vamos a ir tejiendo nuevamente 5 medios puntos altos. Hago 1, y 5 medios puntos altos. Ahora voy a hacer una disminución, miren, voy a hacer una disminución y luego me voy a ir tejiendo 11 puntos. 1 y 11. Ahora voy a hacer otra disminución. Aquí voy a hacer otra disminución. Así, miren, de esta manera. Y finalmente, recuerden que aquí hicimos puntos bajos. Y ahora acá voy a hacer 9 medios puntos altos. Hasta llegar al final de la vuelta. Listo, miren. Ya hice mis 9 medios puntos altos. Y hasta ahí tenemos 27 puntos, ¿no? En total. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer son 7 puntos bajos y una disminución.
Vamos a hacer ese patrón. Ahorita voy a tejer 7 puntos. 1, 7 y una disminución. Y este patrón de 7 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos, ¿no? Vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a iniciar con una disminución. Vamos a hacer una disminución y colocamos el separador de vueltas. Así, miren, de esta manera. Ahora nos vamos a ir tejiendo 18 puntos bajos. Solo hasta 18. Listo, miren, ya tejí los 18 puntos y al final me sobraron 4 puntos. En esos 4 puntos yo voy a hacer 2 disminuciones. Entonces aquí voy a hacer 1 y 2 disminuciones. Recuerden que las disminuciones que estamos haciendo ahorita, estas de aquí, siempre deben quedar atrasito en el talón, miren, ¿no? Para que vaya dando esa formita, ¿ya? Ya hice entonces 2 disminuciones y hasta ahí tenemos 21 puntos, ¿no? Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta haciendo un punto. Vamos a poner el separador de vueltas y nos vamos a ir tejiendo 2 puntos. Ya hice 1, ahora voy 2 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera, una disminución. Ahora voy a irme tejiendo 13 puntos bajos, solamente hasta 13. Listo, miren, ya terminé de hacer los 13 puntos que les dije. Al final me sobran 4 puntos y aquí voy a hacer una disminución. Y luego voy a tejer normalmente estos 2 puntos. 1 y déjenme ponerle bien el pie. 1 y 2, ¿no? Y 2. Listo. Ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 19 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos. 1. Ponemos el separador de vueltas. 1, 1. 2. Y 3. Ahora voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera. Y luego me voy a ir tejiendo 9 puntos. Solo hasta 9. Listo, miren, ya tejí mis 9 puntos y me sobran 5 puntos. En estos 5 puntos yo voy a hacer una disminución. Y luego voy a tejer normalmente estos 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos, ¿no? Y hasta ahí tendríamos 17 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura, o sea, vamos a tejer un punto en cada punto y vamos a hacer 2 vueltas de 17 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar este piecito. Le vamos a rellenar, no mucho, solamente que dé la formita, miren, que quede así la formita, ¿ya? Miren, aquí yo ya le rellené. Les debe quedar así. Miren, aquí está el taloncito. Esta curvita del talón. Aquí está el empeine. Como les digo, no rellenen mucho. Entonces, bueno, sigamos tejiendo, ¿ya? Vamos a ver, aquí se me ha metido esto. Ya. Ahora sí, mientras vamos así tejiendo, ustedes le van rellenando. Ya, ahorita vamos a empezar ya a hacer la piernita. Entonces van ustedes rellenando poco a poco. Bueno, aquí vamos a continuar y vamos a hacer un aumento. Recuerden que este aumento les debe quedar justo aquí atrás, ¿no? Arribita del talón. Si les queda muy acá o muy acá, lo que pasa es que, como siempre les digo, y perdónenme que les repita tanto, la manera de tejer no es la misma. Tenemos diferente tensión al tejer y puede ser que ustedes terminen la vuelta acá o acá. Entonces ustedes van a hacer los puntos que sean necesarios hasta llegar acá, ¿no? Ya.
O si les queda muy por acá, pues les retroceden unos 2 puntitos, lo que sea necesario para que el aumento que ahorita vamos a iniciar, que es la vuelta, el inicio de vuelta, les quede ahí atrás en el centro, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a tejer ahora sí 15 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 15 puntos bajos y al final me va a sobrar un punto y en este punto del final voy a hacer un aumento. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí ya tendríamos 19 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura, o sea, vamos a tejer un punto en cada punto y vamos a tejer estos 19 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta de altura de 19 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, ponemos el separador, y vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento y nos vamos a ir tejiendo 15 puntos bajos. Al final me va a sobrar un punto y luego voy a hacer al final un aumento. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 21 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 21 puntos. Listo, miren, ya tejí mi vuelta de altura, o sea, un punto en cada punto, completé estos 21 puntos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, ponemos el separador, 2, 3, y vamos a tejer un aumento de puntos bajos, un aumento. Ahora vamos a tejer 16 puntos. Al final me va a sobrar un punto y en este punto que me sobra el último voy a hacer un aumento. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 23 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 23 puntos bajos. O sea, vamos a tejer un punto en cada punto, 2 vueltas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de 23 puntos bajos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos. Voy a hacer un aumento de puntos bajos. Luego voy a tejer 18 puntos. Al final me va a sobrar un punto y aquí voy a hacer en el último punto un aumento. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 25 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura, o sea, un punto sobre punto. Vamos a tejer estos 25 puntos y vamos a hacer 2 vueltas de altura de 25 puntos bajos. Listo, ya hice 2 vueltas de altura de 25 puntos. Ahora voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un aumento. Vamos a iniciar con un aumento. Vamos a tejer, a ver, nos tocaría hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y repito un aumento. Hice un aumento, 3 puntos bajos y un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo normalmente estos 20 puntos bajos hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya terminé de hacer estos 20 puntos bajos que me faltaban de esta fila y pues hasta ahí tengo 27 puntos. Ahora voy a hacer 2 vueltas de altura de estos 27 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de 27 puntos. Ahora voy a iniciar realizando un aumento de puntos bajos. Voy a hacer aquí la señal y voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. Y voy a hacer luego un aumento de puntos bajos. Así, miren, de esta manera. Y luego me voy a ir tejiendo estos 21 puntos que serían hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 21 puntos y hasta ahí tenemos 29 puntos en total en esta vuelta. Ahora lo que vamos a tejer es 3 vueltas de altura, o sea, un punto sobre punto, estos 29 puntos, y vamos a hacer 3 vueltas de altura.
Listo, miren, ya terminé de hacer mi vueltita de altura, mis 3 vueltas de altura. Ahora vamos a empezar a rellenar un poquito, ¿ya? Listo, miren, ya les rellené un poquito, no rellenen mucho para que no se les abran los puntos, ¿no? Solo hasta donde sea necesario. Ahora sí, vamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1. Vamos a poner el separador de vueltas. Y vamos a hacer 3 puntos. Ya hice 1, ¿no? Vamos 2 y vamos 3 puntos y voy a hacer una disminución. Recuerden que estas disminuciones les quede atrás, ¿no? Atrás de la pierna. Miren, aquí, porque aquí vamos a hacer la curvita. Entonces la disminución debe quedar atrás. Ya, hice una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2 puntos bajos. Y luego hago otra disminución. Entonces ustedes más o menos lo que van a cuadrar es que los 2 puntos bajos que hicimos estén justo como en el centro y la disminución a un lado y la otra en el otro lado. ¿Ya? Entonces ya hicimos 3 puntos bajos, hicimos 3 puntos bajos, una disminución, ¿no es cierto? Y luego hicimos 2 puntos bajos y una disminución. Hicimos aquí 1, 2, 3 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos y una disminución. Ahora nos vamos a ir tejiendo normalmente punto sobre punto estos puntos de aquí. En total nos debe quedar hasta llegar al marcador 20 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 27 puntos en total. Ahora vamos a la siguiente y vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, ponemos el separador de vueltas. 1, 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer una disminución. Ahora nos vamos a ir tejiendo 18 puntos bajos. Al final me van a sobrar 2 puntos y voy a hacer una disminución. Entonces, voy a tejer 18 puntos ahorita, me sobran 2 puntos y al final hago una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 25 puntos. Ahora vamos a hacer un punto sobre punto y vamos a hacer una vuelta de altura de 25 puntos. Listo, miren, ya terminamos de hacer esa vuelta de altura. Miren, así nos está quedando la piernita de 25 puntos bajos, ¿no? Entonces, ahora ahí tendríamos, déjenme ver dónde estamos. Ya, ahí tendríamos 25, claro, 25 porque hicimos una vuelta de altura. 25, ahora vamos a hacer 15 puntos bajos. Vamos a tejer solamente hasta 15 puntos. Después ya les digo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 15 puntos. Listo, miren, ya tejí 15 puntos. A mí son 15 puntos porque yo me tengo que situar, miren, esa es la parte de delante de la pierna. Entonces, lo que yo voy a hacer es en total aquí 5 aumentos para hacer la partecita de la rodilla, ¿no? Entonces los 5 aumentos, miren, así está la pierna, los 5 aumentos tienen que quedarme justo al frente, ¿no? Ni muy acá ni muy acá, sino 5 puntos de aquí al frente. Si a ustedes, yo hice ahorita 15 puntos, si a ustedes les sale, están muy acá, pues retrocedan puntos, o si les falta puntos, pues aumenten, sigan, diré, no aumenten puntos, sino que sigan tejiendo hasta que justo se sitúen aquí, miren. Y aquí da 1, 2, 3, 4, 5, que serían, miren, estos 5 puntitos del centro de la pierna, de al frente. Y aquí vamos a hacer 5 aumentos seguidos. Listo, miren, ya hice mis 5 aumentos y finalmente aquí me tocaría hacer 5 puntos bajos. Al final ya me quedan solo 5 puntos para tejer. Entonces voy a tejer estos 5 puntos. 1 y 5. Y hasta ahí nosotros tendríamos 30 puntos ya. Ahora voy a hacer una vuelta de altura de estos 30 puntos. O sea, voy a tejer un punto sobre punto. 30 puntos, una vuelta de altura. Listo, miren, ya tejí mis 30 puntos. Miren, aquí ya se va a formar la rodillita. Y bueno, acá continuamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, un punto. Vamos, 2, 3 y 4.
Y justo aquí, vean, me sitúo en la parte de atrás en el centro. Entonces aquí voy a hacer un aumento. El aumento me tiene que quedar este aumento en la parte de atrás de la pierna, ¿no? Y finalmente me voy tejiendo estos 25 puntos que me faltarían tejer hasta llegar al marcador. Y listo, miren. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Recuerden que aquí tenemos ya 31 puntos porque hicimos un aumento. Entonces sería 31 puntos. Bueno, ahora vamos a empezar a tejer ya solamente las vueltas de altura para hacer crecer nuestro tejido. Y vamos a tejer 15 vueltas de altura de 31 puntos bajos, ¿no? No se olviden que mientras van tejiendo van rellenando la piernita. Listo, miren, yo ya terminé de hacer aquí mis 15 vueltas, ¿ya? Entonces, ustedes la primera pierna que hagan, supongamos que esa es la primera que ustedes estén haciendo, lo que van a hacer es en la primera pierna le van a tejer 16 puntos de la nueva vuelta, solo hasta 16, y luego lo que van a hacer es cortar la hebra, miren. Yo aquí así hice en la primera pierna, terminé de hacer las vueltas, hice solo 16 puntos y corto la hebra. En la segunda pierna nos vamos a ir tejiendo una vuelta más de estos 31 puntos. Vamos a tejer una vuelta más. Listo, miren, ya hice una vuelta más. Voy a quitar este separador de vuelta. Hice una vuelta más. Entonces vamos a ubicar que estemos justo, miren la pierna así, ¿no? De lado. Entonces la vamos a doblar así bonito. Y justo vamos a ver, miren, así rectito. Que nosotros nos encontremos justo aquí. Hasta aquí, miren. A mí me faltaría 1 y 2 puntitos tejer más. Entonces ustedes se van a ubicar acá. Si es que justo ustedes al doblar les da, pues ya no hacen los 2 puntitos. Pero incluso si es que se pasan, pues vuelta destejen los puntos que sean, pero deben ubicarse aquí en la mitad de la parte de aquí de la pierna, ¿no? Entonces yo aquí le voy a hacer un puntito más, nomás le voy a hacer, no 2, un puntito más, porque ahí me parece que ya está. Déjenme doblarle así. Sí, miren, justo hay un puntito más. Entonces, un puntito más le hice, ¿ya? Ahora lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a hacer aquí una cadena y vamos a coger la pierna, la primera que hicimos, y mire cómo va así, ¿no? Las piernas derechas. Entonces voy a encontrar también el centro de acá. Cojo la piernita así, miren, le aplasto, le miro que quede justo aquí y me tocaría hacer aquí. Entonces voy a pinchar ahí. Y recuerden que tenemos 31 puntos, ¿no es cierto? 31 puntos. Me voy a ir tejiendo estos 31 puntos de esta otra pierna, ¿ya? Pero el marcador lo voy a poner donde hice la cadena. Ese va a ser el inicio de la vuelta, ¿ya? Entonces aquí, como yo hice una cadenita, es que sería aquí la cadena. Esta es la cadena, ¿ya? Esa es la cadena. Entonces yo me voy a ir tejiendo estos 31 puntos. Listo, miren, yo ya tejí los 31 puntos de esta pierna. Ahora me voy a tocar aquí con donde está la cadena, al otro lado de la cadenita donde pusimos el marcador. Y ahí pues yo voy a tomar la cadenita, le voy a sacar el marcador porque me estorba. Aquí, déjenme un ratito, déjenme ponerle bien. Ya, aquí se le ve claramente la cadenita. La que hicimos, miren, acá se la ve del lado, de este lado. Miren, aquí se le ve claramente, es esta cadena. Entonces yo ahí voy a hacer un punto. En esa cadenita voy a hacer un punto. Así, ¿no? Y luego me voy a ir tejiendo los 31 puntos de la otra pierna. Listo, ya tejí los 31 y me encuentro, aquí sería ya el inicio de vuelta, porque recuerden que hicimos una cadena, hicimos 31 puntos, tejimos un punto del otro lado de la cadena, hicimos 31 y ahora nos encontramos de nuevo con esa cadenita y la vamos a tejer normalmente. Y este es mejor dicho el inicio de vuelta, ¿no? Desde que estamos haciendo esto.
Y bueno, después de poner aquí ya el separador de vuelta en el punto que hicimos la primera cadena, cuando íbamos a unir las piernas, después nos vamos a ir tejiendo. Este es el inicio de vuelta. Vamos a irnos tejiendo los 31 puntos de la una pierna, el puntito de atrás que sería de la cadena, serían 32 puntos, más 31 puntos de la otra pierna hasta llegar acá al final. Y en total tendríamos 64 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta, ¿no? Tenemos 64 puntos. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a hacer una disminución. Vamos a poner el separador de vueltas y vamos a hacer 30 puntos bajos, una disminución y 30 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 62 puntos porque hicimos una disminución acá y una atrás, entonces sería 62 puntos que tenemos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura y vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 62 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 6 vueltas de altura de 62 puntos, miren. Así nos ha quedado la unión. Así está todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer lo siguiente y vamos a hacer 13 puntos bajos. Vamos a hacer 13 puntos bajos. Solamente hasta 13. Ya hice 13 puntos bajos. Ahora voy a hacer una disminución. Ahora voy a hacer 14 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer. Entonces les voy a repetir. Hice 13 puntos bajos, una disminución, 14 puntos bajos, una disminución. Ahora voy a repetir de nuevo eso. 13 puntos bajos, una disminución y 14 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer eso y hasta ahí tenemos 58 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de 58 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta de altura de 58 puntos. Ahora vamos a hacer el patrón de 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos van a sobrar 4 puntos y esos 4 puntos los vamos a tejer normalmente. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 52 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura y vamos a levantar en total 14 vueltas de altura de estos 52 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 14 vueltas de altura. Y bueno, ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, vamos a hacer 24 puntos bajos y una disminución y eso lo vamos a repetir 2 veces. Eso nos va a llenar toda la vuelta. 24 puntos, una disminución, 24 puntos y una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 50 puntos. Ahora vamos a hacer una disminución, 23 puntos bajos, una disminución y 23 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora sí, vamos a hacer una pausa y vamos a rellenar lo que nos haga falta para continuar ya la unión de brazos. Listo, miren, voy a hacerle un poquito la cámara. Ya. Miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta, ¿no? Aquí tenemos 48 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es ya la unión de los bracitos, miren, al cuerpo. Y lo primerito que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, yo terminé, miren, aquí, porque aquí era el inicio y recuerden que empezaba aquí en el centro, pero siempre se va haciendo a un lado, ¿cierto? Pero bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos primero a ubicar, miren, como está así, vamos a aplastar así, que quede justo donde, que esté en la mitad, ¿no es cierto? Y justo aquí, miren, vamos a tomar 2 puntos de aquí y 2 puntos de acá, en total 4. Y vamos ahorita, aunque sea con el separador, vamos a marcar ya. Entonces, lo que necesitamos sacar es 4 puntos que queden aquí, justo aquí en este lado y 4 puntos de este lado. No, simplemente así aplastando. Y ustedes miren 1, 2, 3 y 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿ya?
Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a coger y voy a zafar aquí. Miren bien, ¿no? Que estén los 4 puntos de un lado y los 4 puntos del otro lado. Déjenme recorrerle un puntito, parece que está acá. Ya, miren, entonces yo voy a zafar los puntos que sean necesarios hasta llegar aquí. Miren, ¿no es cierto? Entonces aquí es la señal donde yo cogí de 1, 2, 3 y 4, porque aquí yo voy a unir 4 puntos del brazo con 4 puntos del cuerpo. Entonces, este 1, 2, 3 y 4 también los voy a zafar porque en esa parte voy a tejer ahí. Miren, no les doy un número de puntos porque, como siempre les digo, no es la misma tensión al tejer todos. Entonces, puede ser que, como les digo, unos terminen más allá, más acá y bueno. El objetivo es que ustedes miren que su muñeca esté así de frente, ¿no? Y aplastan y ubican, miren, desde aquí 1, 2, 3, 4. 4 puntitos, porque va a quedar aquí un bracito y acá el otro bracito. Y lo mismo ustedes, aquí ya teniendo, bueno, nuestro inicio, voy a jalarle un poquito para que no se me vaya a zafar, ¿ya? Entonces voy a hacer igualmente, miren, lo mismo acá. Y voy a poner la señal, miren, que sería aquí, ¿ya? 1, 2, miren, y gira 3, 4, no, quedarían 4. Entonces esta señal le pongo solo para cuando ya me toque unir el otro brazo, pues lo haga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el brazo, miren, aquí está el pulgar así va a quedar, miren, con el pulgar hacia arriba. Entonces aplasto la mitad y tomo 4 puntos de aquí del interior para poder unir con 4 puntos del cuerpo. Ya, eso sería de esta manera. Miren, me voy a volver a enlazar, ¿no? Y voy a tomar 4 puntitos. Entonces, como ya le aplasté así, voy a coger, espérenme, aquí está una pelucita. Ya, voy a coger de aquí un punto del cuerpo, miren, de adentro hacia afuera. Y luego voy a tomar un punto del cuerpo, así de esta manera. Un punto del brazo y un punto del cuerpo, que serían 2. Un punto del brazo, un punto me tocaría acá del cuerpo, que serían 3. Un punto del brazo y un punto del cuerpo, que serían 4. Miren, así. Y miren, así nos debe quedar, miren, el bracito, ¿no? Luego ya vamos a tejer los demás puntos. Entonces, yo ya hice 4 puntos, ¿cierto? Y luego me voy a ir recorriendo, voy a ir tejiendo, en cambio, ya los puntos solo del cuerpo, que serían, en mi caso, 20 puntos. Voy a irme tejiendo punto sobre punto estos 20 puntos bajos hasta llegar al final del marcador. Y 20. Y aquí ya le quito este marcador y le voy a poner en el primer punto que hicimos al unir estos 4. Miren, que sería aquí. El primer punto que hicimos, que unimos cuerpo con bracito. Déjenme ponerle bien porque no se me quiere poner. Ya. Ese va a ser el inicio de vuelta. Acá le puse solamente era para darme cuenta hasta dónde debo tejer. Les explico así de esta manera sin darles puntos exactos. Porque luego ustedes pueden seguir ese patrón y luego no les quede parejo. Ya. El objetivo es que a ustedes les quede de igual forma en el mismo sentido, que el brazo no les quede muy acá, ni este otro muy atrás. Entonces, ese es el objetivo. Vamos a hacer lo mismo con los pulgares hacia arriba, aplastamos el brazo, vamos a escoger 4 puntitos de aquí que queden ahí en el centro para unirlos con 4 puntitos del cuerpo. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el anterior bracito. Entonces, yo voy a coger de aquí un punto. Miren, y me toca coger acá el punto del cuerpo. Y voy a hacer 4 puntos, uniendo las 2 piezas. Voy 1, vamos 2, vamos 3 y vamos 4. Miren, ya hicimos 4 puntitos.
Y miren, así nos quedan los bracitos muy bien parejo. Miren, entonces quedan igualitos, ¿no? Entonces acá vamos a tejer todos los puntos que nos hace falta tejer, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 puntos hasta llegar antes del marcador. Entonces vamos a continuar ya la siguiente vuelta. Bueno, ya tenemos unidas esas partecitas de ahí. Y si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Esa es la manera como nos apoyas. Entonces miren aquí, recuerden que nosotros en el brazo teníamos 14 puntos, ¿no es cierto? Y tejimos 4. Eso quiere decir que todavía tenemos disponibles aquí 10 puntos, ¿no? Entonces vamos a empezar a tejer en estos puntos que nos hace falta y en el cuerpo, ¿no? Entonces vamos a iniciar realizando una disminución, ¿no? Entonces yo cojo el primer puntito, no donde está estaba el marcador, porque el marcador era con el punto de atrás. Entonces yo aquí, miren, este está con el punto de atrás. Entonces yo voy a hacer una disminución aquí en el brazo. Y aquí yo le voy a poner perdón, estoy muy abajo, el separador de vueltas, ¿no? Hice una disminución en los puntos del brazo, ¿no? Eso quiere decir que si hice una disminución, ¿cuántos me faltarían aquí tejer? Si tenía 10, hago una disminución, me faltarían 8, ¿no es cierto? Entonces voy a tejer esos 8 puntos. 1 y 8, miren. Y 8 puntos, ¿no? Entonces, ya, me voy acá tejiendo. Ahora, ¿no? Vamos a continuar y vamos a hacer una disminución. Aquí una disminución, déjenme encogerle bonito. Una disminución en el cuerpo, estoy haciendo. Y voy a hacer 8 puntos bajos. 1 y 8. Luego voy a repetir una disminución otra vez. Y voy a hacer 8 puntos bajos. 1 y 8 puntos que son del cuerpo, ¿no? Porque este punto ya viene acá donde unimos, ¿no? Entonces ahora ya me paso de nuevo a lo que son los puntos del brazo, que tengo 10 disponibles, ¿no es cierto? Voy a coger y voy a hacer aquí una disminución. Miren, una disminución. Le sostengo esta hebrita que la voy a luego ir perdiendo. Termino, miren, de hacer la disminución. Jalamos esta hebrita para irla perdiendo. Y tejo aquí 8 puntos bajos, ¿no? Porque ya hice una disminución. Voy a hacer 1 y 8. 8 puntos bajos, miren. Y nos vamos a ir tejiendo normalmente. Vamos a tejer estos 20 puntos que tengo aquí en esta parte de acá, hasta el final. Hasta ahí tendríamos, miren, 56 puntos, ¿no? Porque recuerden que nosotros teníamos, pues se aumentó puntos porque ya hicimos los 10 puntos que eran de los brazos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos 56 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer un punto. Vamos a poner el separador de vueltas. Ya. Vamos a hacer 2 puntos. 3 puntos. 4 puntos. Y una disminución.
Ahora vamos a irnos tejiendo en total aquí punto sobre punto, pero solamente nos vamos a ir tejiendo, déjenme ver los apuntes, 23 puntos, solo hasta 23. Listo, miren, ya tejí mis 23 puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer aquí es una disminución. Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. En total me deben quedar por tejer aquí 25 puntos. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos ya, ¿no? Miren, ya están uniditos los brazos. Y bueno, creo que ya nos falta poco. Ya nos falta solo las vueltas de disminuciones y terminaríamos ya de hacer el cuerpo. Ahora vamos a hacer el patrón vamos a tejer 7 puntos bajos. Vamos a hacer 1, 7 puntos bajos. Voy a hacer aquí una disminución. Ay, ahorita que me veo, miren, está más oscuro mi quemado. Y este es un aruñado de mi gato. Por acá también tenía. Es que creo que me quemé en la freidora de aire. Y estaba grabando unos videos para mandarle a mi mamá, que ella vive en otra provincia, porque recién se compró la freidora y le estaba yo, según yo, indicándole cómo se utiliza, cómo sale mejor la comida. Son unos videos que sé subir así, pero no es que es el canal y las recetas, ¿no? Pero sé subir así en una cuenta de TikTok. Estoy como Karina, esa es una cuenta personal. Estoy como Karina Castillo en TikTok y sé subir así como hacer algunas cosas. Por si acaso si me quieren ver también. Ahí me quemé haciendo eso. Bueno, entonces como yo les decía, aquí vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 48 puntos, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. No se olviden de ir rellenando mientras se va cerrando, ¿no? Vamos, ahí tenemos 36 puntos, ¿no? Vamos a hacer ahora 4 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer la última vuelta de disminuciones, que sería 7 puntos bajos, una disminución, 7 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 16 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 16 puntos. Listo, miren, aquí hice 3 vueltitas. Ahorita aquí hice una pausa porque miren, aquí en esta parte donde queda ya vacío y queda un poquito aquí también medio vacío, no está tanto relleno ahí. Yo voy a aquí pues hacer como hicimos la técnica en el cuerpo base chiquito. Vamos a ponerle aquí silicona caliente. Le vamos a poner acá la pistola. Así, miren, de esta manera. Deben sacarle y vamos primero tratando de no ensuciar esta última fila porque como vamos a seguir tejiendo, entonces no queremos que se nos ensucie. Entonces vamos a llenarle aquí de silicona aquí adentro. Vamos haciendo así presioncita para que la silicona caiga adentro. Ya, eso. Miren así. Listo, miren, una vez que hemos llenado un poquito aquí de silicona, no se olviden de dejar que se seque bien antes de seguir haciendo las vueltas, ¿ya? Incluso si ustedes le quieren meter ahí cuando está un poquito todavía caliente un palito, le pueden meter. También es válido. Listo, miren, ya terminé de hacer en total las 3 que hicimos, ¿no?
al principio y luego hice 6 más, en total son 9 vueltas, ¿no? Entonces ahora en este huequito le vamos a terminar de rellenar con silicona. Le vamos a poner silicona caliente hasta aquí, hasta el tope, ¿no? Entonces vamos a hacer esa manera. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es aquí, y miren, eso también quiero decirles. Aquí vamos a dejar un hilito más o menos de unos 15 centímetros. Y vamos aquí a zafar y vamos a dejarla así. Y vamos a rellenar aquí, como les digo, vamos a meter la puntita de la pistola de la silicona y hacemos aquí como presión para que toda la silicona se vaya yendo hacia abajo, ¿no? Y llenamos hasta el borde. Listo, miren, aquí está ya la silicona dura. Les hice poner antes de terminar porque miren, hasta aquí tengo la silicona que le siento como durito hasta aquí. Es como para que luego no se vire mucho esto y sea más seguro. Vamos a ensartar la aguja y vamos a ingresar la cabecita pues aquí en este espacio de aquí, miren, del huequito. Háganle con el dedito incluso así un poquito. Y bueno, vamos a pasar la aguja para acá. Más que nada este proceso es para que a nosotros nos quede un poquito más fácil el hecho de... Déjenme ver dónde mis pinzas, que no sé dónde están. Acá están. De acomodar, ¿no? Y también que quede firme ahí. Entonces, miren, jalamos así. Entonces es un poquito como más fácil jalarle, miren, ¿no? Y entraría así la cabecita. Quedaría estas 2 vueltitas ahí, miren, como cuellito, ¿no? Casi una vueltita. Sería una entre 1 y 2. Entonces, al momento que ustedes ya sacaron la cuerdita por aquí, ¿no? Entonces la cabecita ya les queda ahí donde ustedes le van a dejar. Y luego aquí en el centro, donde inició el anillo mágico, vamos a hacer un nudito para que pues no se zafe la cabecita. Ahí. Entonces yo aquí le voy a pinchar así un poquito. Voy a coger un poquito de estambre y voy a hacer un nudito, miren. Paso el alambre alrededor de la aguja. Así, miren, de esta manera. Y luego le meto por aquí mismo y salgo por cualquier otro punto del tejido, ¿no? Voy a jalarle aquí con la pinza. Y eso sería todo. Miren, aquí voy a cortar la hebra. Voy a coger la tijera. Voy a cortar la hebrita. Y ya, miren, aquí ya nos quedaría. Aquí si se les hunde, le sacan un poquito así. Y ya está. Y miren, aquí ya nos quedaría la cabeza segura. Incluso se puede girar. Si ustedes desean una cabeza fija para no darle movimiento, pues le pueden, si desean, le pueden coser. Pero yo creo que ahí ya está más que firme. O también es otra opción. Pueden ponerle silicona en este huequito de la cabeza y le introducen el cuellito y ahí ya les quedaría firme pegado. Yo le quiero dejar así, la verdad, la cabecita, ¿no? Y bueno, así nos queda, miren, el cuerpito. Ahora miren, vamos a hacer estos zapatitos, ¿no? Si ustedes van a hacer el traje así, tal cual como está la muñeca café con los zapatitos amarillos y la blusa amarilla, pues háganlo del color amarillo. Básicamente el zapatito es del color de la blusa que vayan a hacer. Y esta liñita de aquí es del color del pantalón que vayan a hacer. En esta ocasión, como yo les dije, pues la blusa la voy a hacer de este tono de aquí, pues entonces los zapatos voy a hacer de este color, ¿ya? Entonces vamos a replicar esto. Para esto necesitamos también un pedacito de telita, cualquier pedazo de tela, no importa cuál sea, simplemente es para que no se vea el cartón aquí, y un pedacito de cartón que vamos a hacer el contorno ya lueguito, ¿ya? Bueno, vamos a hacer entonces eso. Vamos entonces a tejer los zapatitos. Entonces vamos a levantar 10 cadenas, ¿no? Vamos a hacer 10 cadenitas. Voy a hacer una y 10 cadenas. En la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y vamos a poner el separador de vueltas en el primer punto que acabamos de hacer. Como voy a hacer un aumento, voy a hacer en esa misma cadena otro punto bajo. Y luego me voy a ir tejiendo 7 puntos bajos, o sea, un punto en cada cadenita. 1 y 7.
Y me sobra una cadenita al final. En esa cadenita voy a hacer 4 puntos en la misma cadena. 1, 2, estoy haciendo los puntos en una sola cadena. 3 y 4. Y miren, aquí ya giró el tejido. Ahora vamos a tejer en la parte contraria de las cadenas. Y vamos a irnos tejiendo 7 puntos bajos. Aprovechamos esta hebrita para irla perdiendo. Ya hice 1, vamos. Y 7. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Déjenme ponerle bien este separador que me está estorbando. Listo, miren, hice un aumento. Esta cadenita, como es hebrita, la voy a jalar, miren, para que se cierren aquí los puntitos, para que no queden así como abiertos mucho. Y bueno, voy a seguir escondiendo esta hebra y voy a la siguiente vuelta y voy a hacer un aumento de puntos bajos. Iniciamos realizando un aumento. Hago un punto y 2 puntos. Hice un aumento y voy a poner el separador en el primer punto del aumento que acabo de hacer. En el segundo punto voy a hacer otro aumento. Y me voy a ir tejiendo 7 puntos bajos. 1, 6, 6 y 7. Y esta hebrita, miren que estaba perdiendo, ya voy a cortarla. Porque básicamente ya está perdida. Voy a cortar este puchito de aquí que me sobró. Ya. Listo, acabo de hacer 7 puntos, ¿no? Ahora, en esta curva que está aquí voy a hacer 4 aumentos seguidos. 1, 2, 3 y 4. 4 aumentos. Ahora me voy a ir tejiendo otra vez 7 puntos. 1 y 7. Y en los últimos 2 puntitos voy a tejer 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. Así, miren, de esta manera. Vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Pongo mi separador de vueltas. Voy a tejer un aumento de puntos bajos. Y voy a repetir de nuevo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Entonces, ¿qué hice aquí? Repetí 2 veces. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Ahora voy a tejer 7 puntos. 1 y 7. Y de nuevo voy a iniciar la curva. Y en esta curva yo voy a hacer, aquí en esta parte vamos a hacer un aumento y un punto bajo. Y esto voy a repetir nuevamente. Un aumento y un punto bajo. Ahora voy a hacer acá un punto bajo y un aumento. Y repito nuevamente. Un punto bajo y un aumento. Miren, y aquí ya terminé mi curva. Ahora vamos a repetir 7 puntos. Vamos a tejer 7 puntos. 1 y 7 puntos. Y me sobran 4 puntos. Y en estos 4 puntos voy a hacer un aumento y un punto bajo. Un aumento y un punto bajo. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Aquí vamos a hacer una pausa y vamos a coger un pedacito de cartón, cualquier cartón. Miren, este es gruesito, mide como 2 milímetros, puede ser un pedazo de plástico también. Y van a dibujar el contorno. Aquí ya lo tengo dibujado de los anteriores. Miren, van a dibujar el contorno, ponen así la pieza, dibujan alrededor y van a cortar. Y de una vez hagan las 2 piezas, ¿no? Porque como los 2 zapatos son iguales, dibujen y corten las 2 partes.
Y listo, miren, yo ya corté para los 2 zapatos y estas piecitas las vamos a reservar y vamos a continuar realizando una fila más. Pero vamos a hacer un cambio de cierre de vuelta. Ahorita estábamos tejiendo en espiral, ¿cierto? Ahora vamos a tejer en vueltas cerradas y vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a, aquí donde empieza la vuelta, vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a levantar una cadena y vamos a hacer en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado nuestro primer punto de la siguiente vuelta y ponemos el separador en ese último punto que acabamos de hacer, ¿ya? Y vamos a hacer el siguiente patrón. Vamos a hacer 3 puntos bajos. Ya hice uno, ¿cierto? Vamos 2 y 3 puntos bajos y voy a hacer un aumento de puntos bajos. Ahora me voy a ir tejiendo 12 puntos. 1 y 12. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un aumento. Y 2 puntos bajos. 1 y 2. Repito, un aumento y 2 puntos bajos, 1 y 2. Y repito, un aumento y 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora voy a tejer 12 puntos bajos, 1 y 12 puntos, miren, ¿no? Estos que se ve aquí como que fueran 2 puntos es el punto deslizado y la cadena que hicimos para cerrar. Eso no se teje, ¿no? Y continuamos. Ahora sí vamos a cerrar aquí la vueltita y hacemos, ¿no? Aquí un punto deslizado para cerrar la vuelta, una cadena y el punto bajo. Este es el primer punto que vamos a hacer de la siguiente vuelta. Y vamos a realizar aquí 5 puntos bajos. Ya hice 1 y 5 y un aumento de puntos bajos, ¿no? Ahora vamos a hacer 11 puntos bajos. 1 y 11. Ahora voy a hacer un punto bajo y un aumento 2 veces. Un punto bajo y un aumento. Repito, un punto bajo y un aumento. Ahora voy a hacer un punto bajo solito y acá hago un aumento y un punto bajo y repito 2 veces. Un aumento y un punto bajo una vez, un aumento y un punto bajo 2 veces. Ahora me voy a ir tejiendo 11 puntos bajos. 1, 11 y finalmente voy a hacer un aumento y 5 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 5 puntos bajos y aquí vamos a hacer una pausa para poder pegar, miren, la piecita que recortamos. No vamos a pegar aquí en el centro con silicona caliente. Y listo, miren, yo ya le pegué y hasta ahí tenemos 49 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de un punto sobre punto, pero vamos a hacerla en blow. O sea, tomando solo la hebra de atrás, ¿ya? Entonces vamos a hacer primero nuestro punto deslizado. Normalmente para cerrar la vuelta, punto deslizado y la cadena. Y en ese mismo punto donde hicimos el punto deslizado vamos a hacer un punto bajo, pero tomando la cadena de atrás. Miren, y este es nuestro primer punto. Y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto, pero solo tomando la cadena de atrás, miren. En total nos deben salir, como les dije, 49 puntos. Y vamos tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta en blow para que me queden estas como cadenitas. Ahora lo que voy a hacer es cerrar la vuelta. Vamos a cerrar la vuelta normalmente. Vamos a hacer nuestro punto deslizado, cadena y nuestro primer punto bajo.
Ahora nos vamos a ir tejiendo de nuevo estos 49 puntos, pero vamos a hacerlo ahora cogiendo el punto completo, ya no tomando solo las cadenas de atrás como hicimos la anterior vuelta. Ahora vamos a tomar el punto completo y tejemos estos 49 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Aquí me estaba olvidando algo. Recuerdan que yo les dije que necesitaban un pedacito de tela cualquiera. Miren, yo tengo esto de una pijama que tenía. Entonces, le pueden ustedes cortar y le dibujan el contorno, ¿no? De esto en la tela, le cortan y luego esto le pegan con silicón aquí. Es como para que no se vea el cartón. Pueden utilizar el color que ustedes gusten. Aquí, miren, voy a hacer yo un cambio de color porque voy a hacer esta liñita de aquí. Entonces aquí ustedes pónganle del color que le van a combinar el zapatito. Ya, entonces yo aquí le iba a combinar, yo aquí siempre le estoy combinando el color del pantalón, pero en esta ocasión le voy a poner este color, no es que siento que combina mejor con el zapato. Le voy a hacer con este yo. Entonces aquí ustedes le ponen el color que deseen, que se vea la liñita. Entonces, para hacer el cambio de color, no le cortan esta hebra, porque luego vamos a seguir tejiendo, ¿no? Con esta hebra de este color. Simplemente voy a zafar el último punto, lo voy a dejar a medio hacer para hacer el cambio de color. Miren, el último punto lo termino de hacer con el nuevo color, ¿no? Entonces aquí voy a terminar de hacer este punto con este nuevo color de estambre. Y pues voy a amarrar aquí, como siempre suelo amarrar cuando hago un cambio de color. Voy a hacer un nudito nomás, ya. Listo, y ahora sí voy a cerrar la vuelta para iniciar la próxima vuelta. Y voy a hacer un punto deslizado, una cadena y aquí voy a hacer un punto deslizado. Otra vez hice un punto deslizado para cerrar una cadena y en el mismo punto voy a hacer un punto deslizado, ¿no? Ese va a ser mi nueva vuelta. Entonces me voy a ir tejiendo, cogiendo el punto completo y voy a tejer 49 puntos deslizados. Recuerden esta vuelta de puntos deslizados, hacerla muy flojita. ¿Cómo la hacen flojita? Ustedes al momento de esta orejita la jalan un poquito y luego ingresan la otra y le meten. Jalan un poquito, le meten la otra y tejen. ¿Por qué hacerla flojita? Porque la próxima vuelta nosotros vamos a coger luego de estas hebras. Y si le hacemos muy apretada, no se puede coger. Entonces nos vamos a ir tejiendo 49 puntos deslizados. Listo, miren, aquí ya me falta hacer el último puntito deslizado. Y lo voy a terminar de hacer con el anterior color, porque ya no voy a tejer con este color nuevo, sino con el color que estaba tejiendo anteriormente. Entonces el último punto deslizado lo voy a terminar de hacer, como les digo, con el nuevo, con el color anterior, mejor dicho. Cojo así, cojo este color y sacamos por aquí, miren, ¿no? Vamos a cortar la hebra de este color que hicimos, que acabamos de utilizar, porque ahorita no la vamos a ocupar. Vamos aquí a amarrar estas dos colitas para que no se zafe este punto, ¿no? Vamos a hacer un nudito nada más. Listo, miren, así de esta manera. Ahora, lo siguiente que aquí vamos a hacer es, vamos a hacer 49 puntos otra vez deslizados, pero en blow, ¿ya? O sea, tomando solo la cadenita de atrás. Entonces, primerito vamos a hacer nuestro cierre de vuelta, ¿no? Vamos a hacer tomando, miren, la cadena de atrás, un punto deslizado, vamos a levantar una cadena y nuestro primer punto deslizado, porque esta vuelta vamos a hacer igual que la anterior, puntos deslizados, pero igual tomando la cadena, miren, de atrás, así. Miren aquí cómo se coge la cadena muy suavecito. De igual forma, esta vuelta lo voy a hacer puntos deslizados flojitos, ¿no? Para que la siguiente vuelta no se me torne complicada. Entonces me voy a ir tejiendo, miren,
49 puntos deslizados tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Miren, nos queda así este detallito muy delicadito, ¿no? Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Aquí de igual forma vamos a tejer en la cadena de atrás, pero vamos a hacer, aquí estoy cerrando la vuelta, hago un punto deslizado, una cadena y mi primer punto bajo. Ya no vamos a hacer puntos deslizados, sino puntos bajos, pero de igual forma tomando, miren, la cadenita de atrás. Y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 49 puntos bajos, tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta. Ahora vamos a cerrar esta vuelta. Vamos a hacer el punto deslizado para cerrar la vuelta, la cadena y en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado, nuestro primer punto bajo. Ahora vamos a tomar el punto completo, ya no tomando solo la cadena de atrás, y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 49 puntos tomando el punto completo. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora aquí vamos a hacer un cambio de cierre de vuelta. Ya no vamos a cerrar como estábamos cerrando vueltas cerradas. Ahora simplemente donde está el separador de vueltas voy a hacer el primer punto bajo de la nueva vuelta porque voy a empezar a tejer en espiral. Y pongo el separador. Y me voy a ir tejiendo otra vueltita más de altura. Me voy a ir tejiendo punto sobre punto. Voy a tejer estos 49 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de tejer esta vueltita de 49 puntos bajos, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 12 puntos bajos. Vamos a tejer solo hasta 12. 1 y 12 puntos, ¿no? Ahora voy aquí a levantar una cadena, voy a girar el tejido, voy a sacar el separador de vueltas que ya no me hace falta y me voy a ir tejiendo 22 puntos, ¿no? Hice una cadena para girar y me voy tejiendo, miren, aquí 22 puntos. 1 y 22 puntos. Voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y me voy a ir tejiendo 1, 2, 3 vueltas. A ver, 1, 2, sí. Entonces sí, voy a hacer 2 vueltas más de altura de estos 22 puntos bajos, ¿no? 2 vueltas más. Cada vez que gire, levanto una cadena. Listo, miren, ya tejí mis 2 filitas de altura. Entonces acá lo que voy a hacer es giro, a ver, voy a levantar una cadena, giro el tejido y me voy a ir tejiendo 22 puntos deslizados. Miren, así de esta manera voy a hacer 22 puntos deslizados. Nos vamos así hasta llegar acá. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta de puntos deslizados, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer una cadena y aquí mismo, a ver, levantamos aquí 4 cadenas, ya hice una, ¿no? 2, 3 y 4 cadenas. Luego yo me voy a ir aquí al centro en esta liñita de aquí y voy a hacer otro punto deslizado. Voy a levantar de nuevo 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 cadenas y en esta otra fila de acá voy a hacer un punto deslizado. Miren, ¿qué acabo de hacer aquí? Acabo de hacer estas cositas de aquí como jales, miren, porque aquí va a entrar luego en estos huequitos que quedó, va a entrar los cordones cuando le pongamos, ¿ya? Eso. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora miren, vamos a empezar a tejer aquí disminuciones en esta parte. Aquí debemos tener 27 puntos, ¿no? Entonces vamos a hacer el siguiente patrón. Aquí vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Miren, entonces aquí me paso al primer punto, voy a hacer un punto bajo y una disminución.
Y este patrón de un punto bajo y una disminución lo voy a repetir toda esta parte hasta llegar acá al final. En total me deben salir 9 veces debo repetir un punto bajo y una disminución 9 veces. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta. Ahora sí, nos vamos a ir a la parte de acá, miren. De este huequito empieza aquí, miren, estas son como 2 franjitas, ¿no? 1 y 2. Me voy aquí a pinchar y voy a hacer un punto deslizado. Voy a levantar 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y aquí en el centro me voy a pinchar para hacer un punto deslizado. Déjenme ver dónde está. Aquí. Entonces voy a hacer aquí un punto deslizado. Voy a repetir básicamente lo mismo que hice acá. Entonces nuevamente 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y aquí en este puntito de aquí voy a hacer un punto deslizado. Listo, miren. Entonces me queda de igual forma que el otro lado de acá. Aquí yo voy a cortar esta hebra, ¿no? Le voy a jalar así y la voy a pasar hacia el otro lado, hacia atrás. Voy a pasarla hacia atrás a esta hebrita para que luego no me estorbe. Y luego la vamos a perder aquí a esta hebra, aquí en la parte de atrás, ¿no? Listo, miren. Ahora sí me voy a enganchar de nuevo. Me voy a enlazar de nuevo aquí, justo aquí en este puntito de aquí. Entonces miren, aquí yo debo tener 18 puntos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a enlazar de nuevo. Aquí está, miren, el primer punto. Me voy a enlazar a un puntito de más atrasito, en un huequito de más atrasito. Y voy a unir así. Esta hebra la voy a poner hacia adelante para irla perdiendo mientras tejo. Y voy a hacer el patrón de un punto bajo. En esos 18 puntos voy a hacer un punto bajo y una disminución. Y este patrón de un punto bajo y una disminución lo voy a repetir en todos estos 18 puntos. En total me debo repetir 6 veces. Un punto bajo y una disminución 6 veces. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 12 puntos, ¿no? Ahora vamos aquí a cortar de nuevo la hebra. Vamos a pasar esta hebrita por acá atrás. Para luego perderla ya. Pasamos por acá atrás. Listo, para que no se vea acá. Ahora nos vamos a volver a enlazar, es la última vueltita de cierre que vamos a hacer. Vamos a volvernos a enlazar aquícito, antesito del punto, y nos vamos de nuevo a enlazar, ¿no? Esta hebra de igual forma vamos a irla perdiendo y vamos a hacer esta última vueltita de patrones para disminución, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer un punto bajo y una disminución, y esto vamos a repetirlo 6 veces, un punto bajo y una disminución, 4 veces, porque solo tenemos 12 puntos. Vamos a hacer un punto bajo y una disminución y lo vamos a repetir 4 veces. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y aquí simplemente cortamos la hebra, la pasamos por atrás del tejido y perdemos las hebras, todas estas hebritas. Y listo, miren, así nos debe quedar el zapatito, la parte de abajo, miren. Entonces aquí en estos huequitos que nos quedó, que hicimos las 4 cadenas, aquí vamos a pasar lo que serían los cordones. En este caso yo voy a utilizar este material que les indiqué al inicio. Estos de aquí, miren, es como yo les indiqué, son unos cordoncitos que venden así por metros. Es un cordón realmente, pero muy delgadito. Entonces este yo le voy a colocar aquí. Entonces aquí en el zapatito vamos a poner así, aquí vamos a meter en estos primeros huequitos de acá y le metemos así despacito con el crochet sin lastimar. Miren, primero así en el de abajo y luego este pasa acá cruzado
así. Y el otro de igual forma, metemos aquí y le pasamos por aquí. Y así nos queda ya el zapatito. Entonces si le ponemos a la muñequita ya nos queda el zapatito bien. Esperen, ya les voy a le saqué el otro zapatito y le voy a poner este otro zapatito que hicimos, miren. Y le queda perfectamente el zapatito, miren aquí. Simplemente le hacemos dos, así miren, dos nuditos. Yo simplemente le hago así para que me queden así los cordones. Y miren, así queda el zapatito puesto. Miren, así está el amarillo y así es de este color el que le hice el nuevo. Y vamos a hacer dos zapatitos exactamente iguales. Vamos a hacer la blusa con el mismo color que yo hice los zapatitos. Vamos a hacer la blusita, ¿ya? Entonces vamos a iniciar haciendo la blusa y vamos a hacer 15 cadenas. Así, de esta manera, una, 15. Yo le voy a hacer de este color la blusa. Si ustedes desean hacerle amarilla como está la muñeca, la pueden hacer así amarilla. Y bueno, vamos a hacer entonces, ahora vamos a tejer 14 puntos bajos en estas cadenitas. Como tenemos 15 cadenas, nos tiene que salir 14 puntos porque la primera cadena no se teje. Entonces nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 14 puntos bajos. Listo, ya terminé de hacer mis 14 puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer es una cadena. Voy a girar el tejido y voy a tejer tomando solo la cadena de atrás. Y de nuevo me voy a ir tejiendo 14 puntos bajos, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ahorita son vueltas de altura. Pero todas las vueltas de altura que yo voy a hacer tomando la cadena de atrás, todas las filas. En total debo hacer 50 filas de altura. Voy a hacer 50 filas de altura. Cada vez que yo gire, levanto una cadena y giro el tejido. Y como les dije, todas las 50 vueltas yo las voy a tejer cogiendo, miren, solo la cadena de atrás, o sea, en bloc. Entonces vamos a levantar estas 50 filas de altura y ahí nos vemos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 50 filas de altura. No, 50 filas de altura. Recuerden que todas estas filas hicimos en bloc para que nos dé este efecto, miren, como elástico, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Miren, yo aquí, bueno, ya les voy a explicar después de hacer esta otra vueltita que vamos a hacer. Ahí ya les explico por qué puse los separadores de vuelta aquí, ¿ya? Bueno, a ver, déjenme mirar los apuntes, cómo vamos. Y ya. Déjenme poner así bien. Ya, ¿no? Aquí terminé de hacer esta vuelta. Vamos a ver la blusita. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, hacemos una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer 2 puntos. 1 y 2 puntos, ¿no? Ahora vamos aquí a levantar 6 cadenas. 1 y 6 cadenas. Y en el mismo punto, en el segundo punto, miren, aquí hicimos 1 punto y 2 puntos. Aquí mismo donde hicimos el segundo punto, me voy a introducir para hacer un punto deslizado. Lo que aquí voy a hacer es estos ojales para los botones, ¿ya? Ahora voy a tejer 5 puntos. 1 y 5. Voy a levantar nuevamente 6 cadenas. 1, 6. Y en el punto número 5, ahí mismo en el último punto hago un punto deslizado. Luego voy a hacer de nuevo 5 puntos. 1 y 5. Levanto de nuevo 6 cadenas. 1 y 6. Donde hice el punto número 5, voy a hacer un punto deslizado.
y luego hago 2 puntos, 1 y 2 puntos aquí en este puntito de acá y 2 puntos, miren, así. Entonces aquí ya hicimos, miren, estos ojales, como les digo, para la blusita, ¿no? Para luego poner en el otro lado, acá vamos a poner los botones y luego para poder así, ¿no? Unir. Entonces les voy a explicar cómo vamos a hacer. Cómo puse aquí el separador de vueltas, ¿ya? Lo que vamos a hacer es un punto en cada una de estas partes de aquí. Por ejemplo, miren, si ustedes miran aquí, miren en todas estas rayitas que se miran, vamos a hacer un punto y también encima. Entonces vamos a hacer un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí. Entonces yo voy a ir, miren, estos 20 yo lo puse como referencia aquí porque aquí de este marcador donde está puesto hasta acá son 20 puntos que me debe quedar en el centro. Aquí 15, aquí 20 y aquí son 15, ¿ya? Entonces yo voy a primerito a ir tejiendo. Voy a tejer 11 puntos. Entonces, miren, me toca aquí en esta fila 1, ahora en esta unión 2, ahora en la mitad de la fila, vamos, 3, ahora me toca en la unión 4, aquí en la mitad de la fila 11, ¿no? Entonces, cuando yo hago 11 puntos, luego me tocaría aquí en la unión, ¿no es cierto? Y luego me salto 1, 2, 3 y 4. Y en el quinto, que sería aquí en la unión, voy a poner el separador porque aquí es los puntos que van a quedar en el centro, ¿no es cierto? Para yo guiarme, nada más esto es una guía. Ahorita yo estos puntos de aquí no los voy a tejer, simplemente como les digo, me salto 1, 2, 3 y 4 y pongo aquí el separador porque aquí me voy a enganchar el próximo punto después de hacer las cadenas que voy a hacer. Ahorita yo voy a levantar 15 cadenas, ¿no? 1 y 15 cadenas. Ahora, después de hacer las cadenas, como les dije, ¿no? Aquí ya pusieron el separador, entonces aquí es donde yo ahora voy a hacer el punto, el siguiente punto. Y me voy a ir tejiendo 20 puntos, ¿ya? Ahora me toca aquí, hice ahorita aquí en esta unión, ahora me toca aquí en la fila, serían 2, voy 3, voy a hacer 20 puntos. 4. Y justo miren dónde está el marcador. Sería el 20. 20. Miren. Ahora voy a levantar de nuevo 15 cadenas. 1 y 15 cadenas. Y voy a hacer lo mismo que hice acá. Me voy a saltar 4 puntos. Entonces sería aquí 1, 2, 3 y 4. Entonces ya me pincho acá. Y voy a hacer de nuevo 11 puntos como hice acá al inicio. 1 y 11. Miren, 11 puntitos. 11 puntitos. Entonces aquí voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y voy a tejer nuevamente estos 11 puntitos. Pero esta vuelta de aquí la voy a hacer en bloc, o sea, tomando solo la cadena de atrás. Entonces voy a tejer estos 11 puntitos. 1 y 11. Miren, aquí me topo ya con las cadenas. Entonces voy a hacer un punto en cada cadenita. Como hice aquí 15 cadenas, voy a hacer 15 puntos, o sea, un punto en cada cadenita. Listo, miren, ya tejí mis 15 puntos en estas cadenas. Ahora me encuentro con la parte del centro y recuerden que aquí tenemos 20 puntitos. Entonces yo voy a hacer de igual forma en bloc, cogiendo solo la cadena de atrás y voy a hacer estos 20 puntos bajos solo en bloc, o sea, cogiendo la cadena de atrás. Luego voy a hacer 15 puntos en estas cadenas y luego voy a hacer 11 puntos en la parte de aquí, igual cogiendo solo las cadenas de atrás, o sea, en bloc. Listo, miren, ya terminé de tejer todo esto y hasta ahí tenemos 72 puntos, ¿no? Ahora vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido. Ahora vamos a hacer el patrón de un punto bajo
y un aumento en toda esta fila, pero vamos a hacerla en flow, o sea, tomando solo la cadena de adelante. En cambio, la anterior fila hicimos tomando la cadena de atrás, ahora vamos a tomar solo la cadena de adelante y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Miren, así de esta manera. Repetimos, un punto bajo y un aumento. Y así nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto, un punto bajo y un aumento. Recuerden, solo tomando esta cadenita de aquí de adelante. Listo, miren, ya terminé de hacer toda esta vuelta. Aquí nos tiene que crecer así porque es el vuelito, ¿no? Ya les indico luego cómo va quedando, ¿no? Ahora vamos a levantar una cadenita. Hasta ahí tenemos 108 puntos. Vamos a girar el tejido y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 108 puntos. Vamos a coger el punto completo y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 108 puntos. Y vamos a levantar en total 7 filas de altura de estos 108 puntos. Recuerden que cada vez que giramos vamos a levantar una cadena y giramos el tejido. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 7 filas de altura de estos 108 puntos. Ahora simplemente aquí pues vamos a cortar la hebrita y la vamos luego a desaparecer tras de aquí de la esta, ¿no? Hacia atrás, ya, la mandamos hacia atrás del tejido, luego ya la desaparecemos con la aguja. Ahora vamos a hacer todas estas hebritas, luego ya las desaparecemos. Miren, está así, este es el vuelito, miren, de la blusa que le va a quedar. Entonces quiero que se fijen aquí, que aquí hay unas hebritas, ¿no? Hay unas hebritas, unas que son de aquí, miren, atrás, y otras que son adelante. ¿Sí? Miren, aquí que cuando hicimos esas vueltas que hacíamos en flow y en blow, miren, estas hebritas de aquí, ¿no? Vamos a coger estas hebritas de aquí. Cuando nos toque la manga, en vez de seguir la secuencia de las hebritas que están acá, nos pasamos acá, pero solo en la manga. Yo les voy a ir indicando, ¿ya? Pero vamos, no quiero que se vayan a confundir porque aquí también hay unas hebritas. No las de atrás, sino las de adelante. Miren, estas hebritas de acá. No las que continúan aquí con esta manga. Solo la manga cuando vayamos a hacer, cogemos lo de acá. Pero esta no, sino la de acá adelante. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a tejer, a ver, vamos aquí a tejer. Entonces miren, vamos a coger 13 puntitos de aquí. Yo les voy a ir indicando, ¿ya? Entonces vamos a coger la hebra. Nos vamos a insertar, miren aquí, esta es la cadenita. Miren la primera cadenita, ¿no? Nos vamos a insertar a un ladito de esa cadena. Aquí en este filito. Para poder ingresar simplemente la hebra e iniciar en las cadenitas, ¿no? Aquí ingreso así la hebra, miren. Voy a poner esta hebra hacia adelante para irla perdiendo. Y ahora sí voy a iniciar, miren, como les dije, en las cadenitas voy a iniciar mi primer punto. Voy a hacer 1. Estoy cogiendo, miren, esas cadenitas. Ahí para que se vea mejor. 1. Vamos, 2, vamos a hacer aquí 13, 2 y 13, solo hasta 13, miren. Luego me voy a pasar, miren, atrasito de este punto donde terminé 13, me voy a pasar así. Quiero que le miren bien, ¿ya? Yo termino de hacer este punto, ¿no es cierto? Y miren, rectito me paso a donde me toca aquí. ¿No? Entonces, no es que voy a tejer desde acá, no, sino que siempre esto va a ser la dirección. Atrasito de este punto voy a coger estas cadenitas en cambio de aquí de la manga. Entonces, estoy aquí, miren, me pasaría acá, ¿no? Rectito.
Ya, me pasaría aquí y aquí voy a hacer de igual forma 13 puntos. Hago 1, miren, voy cogiendo las cadenitas, 2, y justo miren el 13 me termina aquí, justo en esta esquinita, 13, ¿no? Entonces yo voy a hacer lo mismo ahora, me voy a pasar de nuevo, porque aquí es la parte del pecho. Me voy a pasar de nuevo, miren, a las cadenitas de aquí adelante. Así, a la que toca. Miren, entonces me tocaría esta de aquí, ¿no? Entonces aquí voy a tejer 20 puntos. Cojo ya las cadenitas de adelante y hago 1, voy a hacer 20 puntos. 2 y 20. Miren, y de igual forma ya me encuentro con la manga. Entonces yo voy a hacer, miren, en la parte donde me toca. Donde me tocaría estoy aquí, me paso acá al otro punto. Miren, así, atrásito de este punto. El punto que esté atrás. Entonces yo cogería, miren, sería este de aquí. Entonces aquí de igual forma voy a tejer 13 puntos en esta manga. 1, 2, miren, 12 y 13 puntitos, ¿no? Y voy a hacer lo mismo, me voy a pasar, miren, rectito a las cadenitas, me tocaría esta de aquí, ¿no es cierto? Entonces me paso directamente a la cadenita rectito, miren, ni siquiera es a un lado ni nada, sino de adelantito. Entonces voy a tejer acá 13 puntos también, ya hice 1, vamos 2, ahora estoy cogiendo las hebritas. 3 y la última, aquí está, 13. Miren, terminamos de tejer esto. Ahora vamos a hacer la última vuelta. Déjenme mirar. Sí, aquí en total todos los puntos que hicimos, no, serían 72 puntos. Entonces vamos a levantar una cadenita, vamos a girar el tejido y vamos a tejer estos 72 puntitos. Vamos a tejer. Entonces, como les dije, los 72 puntitos cogiendo el puntito completo, ¿no? Así, entonces aquí simplemente es ya la última vueltita, ¿no? Entonces simplemente voy tejiendo, miren, punto sobre punto. Vamos tejiendo estos 72 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta última fila de 72 puntos, ¿no? Ahora aquí, miren, así es la blusita, ¿no? Entonces aquí también va a ir aquí arriba en la esquina un botoncito. Entonces aquí ya terminé justo de hacer esta fila. Entonces lo que yo aquí voy a hacer es igual un ojal igual que hice acá. Voy a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, ¿no? Y luego me voy a ir acá y voy a hacer un puntito deslizado nada más. Miren, aquí ya me queda el ojalcito para poner el botoncito. Y simplemente aquí voy a cortar la hebra porque ya hemos terminado de hacer la blusita. Y bueno, ahora sí, todas estas hebritas que nos sobraron, vamos a insertar la aguja y la vamos a esconder dentro del tejido, no con la aguja. Vamos a irla escondiendo, pasando por la aguja aquí donde no se note. Todas estas 3 hebritas que tenemos, ¿no? Vamos a hacer ese proceso. Y listo, miren, ya le escondimos las hebras. Y también ya le coloqué los botones. Les voy a indicar cómo le puse. Miren, aquí obviamente aquí hay la señal, ¿no? Para ponerle, van a poner aquí en el filo. En el filito. No es que es un lugar exactito, ¿no? A ver, vamos a medir cuánto miden estos. Miden 8 milímetros. 8 milímetros miden estos botones de diámetro, ¿no? Entonces 6 cadenitas son para 8 milímetros. Y sus botones son más pequeños, pues tendrían que hacer menos cadenas en este ojal. Si sus botones son más grandes, pues tendrían que hacer más cadenas, ¿no? Entonces miren, tengo aquí este cuerpo base, les quiero indicar el cuerpo base, cómo se pone la blusa, ¿no? Entonces miren, aquí tiene estos orificios que van las mangas así, se las mete por aquí, una así y la otra va así, miren. Entonces acá en la parte de atrás pues ya simplemente vamos a botonar cada uno de estos botoncitos.
Y miren, este de acá le hago así separadito, es porque no quiero que esto quede así flojo, sino al momento de unir lo que quiero es que este vuelo se encime al otro. Entonces ese es el diseño que yo le quiero dar. Entonces aquí simplemente cogemos y abotonamos así. Miren, así. Y ya nos quedaría así, miren, la parte de atrás y esta sería la parte de adelante, miren. Y nos quedaría así la muñequita. Entonces, bueno, la blusita ya estaría lista. Ahora vamos a hacer el bolsito. Yo le voy a hacer de este color. Si ustedes desean hacerle de este tono, miren, el bolsito que tiene puesto la muñeca es de este tono. Miren, como un color ladrillo. Yo le voy a hacer en esta ocasión color nuez, porque así me pidió el cliente. Entonces, pues, oye, se me movió la cámara. Hay que hacer lo que el cliente nos pida. Bueno, entonces aquí vamos a hacer el bolsito. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos este anillo mágico. Y la siguiente vuelta que vamos a realizar son vuelta de aumentos. Si tenemos 6 puntos, vamos a hacer un aumento en cada puntito. Eso quiere decir que vamos a hacer 6 aumentos en total. O sea, un aumento en cada punto. Entonces, yo aquí voy a realizar mi primer aumento. Voy a hacer 6 aumentos. 1, y 6 aumentos. Ahora tengo 12 puntos. Vamos a la siguiente vuelta y voy a levantar un punto y aquí ya voy a poner mi separador de vueltas. Y voy a tejer un punto bajo que ya lo hice y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Y voy a repetir esta vuelta de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo, vamos a poner el separador de vueltas y vamos a hacer un punto que ya lo hice, vamos 2 puntos y en el tercer punto voy a hacer un aumento y voy a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo, vamos a poner el separador y ya hice un punto. Vamos 1, vamos 2 puntos, 3 y en el cuarto punto voy a hacer un aumento. Y voy a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Vamos a hacer la siguiente vuelta y hacemos un punto bajo. Vamos 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta, vamos a hacer un punto. Y aquí vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y un aumento. Y este patrón de 6 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 7 puntos bajos y un aumento todo alrededor
hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura. Vamos a hacer 8 vueltas de altura de estos 54 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 8 vueltas de altura. Ahora la siguiente vuelta que vamos a realizar, recuerden que tenemos 54 puntos. Vamos a hacer 16 puntos bajos. Vamos a tejer 16. Listo, miren, ya tejí 16 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Y voy a repetir 2 veces más. 16 puntos bajos y una disminución y 16 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 51 puntos. Así que vamos a hacer 2 vueltas de altura de 51 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer estas 2 vueltas de altura de 51 puntos. Ahora vamos a hacer 15 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 48 puntos. Listo, miren, ya terminé de realizar esas 2 vueltas de altura de 48 puntos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de 42 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta de altura de 42 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar medios puntos altos y vamos a hacer esto. Vamos a hacer un medio punto alto y luego vamos a hacer una cadena. Nos saltamos un punto y hacemos medio punto alto, una cadena. Me salto un punto y hago medio punto alto y así este patrón, una cadena, me salto un punto y hago un medio punto alto, una cadena, me salto un punto y hago un medio punto y así voy a hacer este patrón de medio punto alto, una cadena y saltándonos un punto para que me quede así esta secuencia y voy a repetir esto todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta secuencia. Justo aquí me sobra un punto, hice una cadena aquí me sobra un punto para terminar la vuelta, pero ese no lo hago. Me salto ese punto, miren, y voy a ponerme aquí. Voy a coger el punto aquí, miren, haciendo medio punto, ¿no? Y voy a hacer voy a repetir básicamente lo mismo, pero ahora voy a... déjenme poner aquí, que aquí inicia ya. Entonces ahora me voy a ir introduciendo aquí en estos huequitos. Ya hice ahorita el medio punto, me introduje aquí en el huequito, hice una cadena. Ahora me pongo aquí en el huequito y hago el medio punto. Hago una cadena, me meto aquí en el huequito y hago el medio punto alto. La cadena en el huequito y hago el medio punto alto. Y así voy a ir haciendo esta secuencia. Entonces hago un medio punto alto, una cadena, medio punto alto y una cadena. Y siempre me voy a ir agarrando aquí en estos huequitos, voy a hacer el medio punto alto. Y así voy a hacer todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Y por último, simplemente voy a hacer aquí, agarrarme a hacer un punto deslizado. Y eso sería todo. Corto esta hebra de aquí. Y voy a perder esta hebra dentro del tejido, ¿no? Me voy a pasar por acá atrás la hebra, acá atrásito del tejido. Y luego con la aguja la voy a perder por acá adentro, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer otra pieza más del bolsito, ¿no? Todavía no terminamos de hacer. Vamos a hacer otra pieza más del bolsito. Y vamos a hacer con cualquier otro color que ustedes deseen. Vamos a hacer el cabito. Por ejemplo, acá miren, la muñeca le hicimos este color. No es si están haciendo este color del bolso. Yo como le estoy haciendo no es el color del bolso. Le voy a hacer café
¿cómo es? El tirante sería, ¿no? La ladera. Entonces, miren, voy a hacerle yo de este color. Si ustedes están haciendo el otro color, háganle en color nuez, ¿no? Entonces, vamos a levantar 95 cadenas. Listo, miren, ya realicé las 95 cadenas. Ahora lo que vamos a hacer es puntos deslizados. Vamos a hacer, en cada cadenita vamos a hacer un punto deslizado, ¿no? Entonces, nos vamos a ir tejiendo punto deslizado en cada cadenita. Listo, miren, ya terminé de hacer todos estos puntos deslizados, ¿no? Ahora miren, así está, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer, así yo terminé, ¿no es cierto? De hacer. Entonces le vamos a girar así, miren, está así, y giramos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ir tomando estas hebritas de aquí, miren. Esta es la cadena, ¿no es cierto? Miren, esta es la cadena. Quiero que se mire bien. Ahí. Esta es la cadena, ¿no? La cadena está formada por dos hebritas. Yo voy a tomar esta hebrita de aquí. Las hebritas externas, estas. Y me voy a ir realizando puntos deslizados. Miren. Solo tomando las hebritas externas. Todas estas hebritas externas. Cada una de estas y voy a hacer un punto deslizado. Listo, miren, ya terminé de hacerlo. Me queda así como un cordoncito. Simplemente corto la hebra. Y estas hebritas pues de aquí las voy a perder dentro del tejido. Ahora con el mismo estambre que hicimos este cordón, vamos a hacer solamente cadenitas. Porque esa es la otra partecita que necesitamos. Vamos a hacer aquí solo cadenas. Y vamos a tejer en total 70 cadenas. Listo, miren, ya tejí 70 cadenas, voy a cortar la hebra y lo que voy a hacer es esconder dentro de estas cadenas estos dos extremos de hebras. Ahora sí vamos a hacer los detalles de las florcitas del bolsito, ¿ya? Realmente no es que hay exactas que sean, o sea, yo le hice al azar. Lo que les voy a indicar es cómo hacerla y ustedes le replican las veces que ustedes quieran, si quieren más unidas, más separadas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la primera florcita. Nos vamos a meter aquí por cualquier punto, ¿no? Entonces, miren, así van a hacerle, ¿no? Entonces, las florcitas, los pétalos van a tener 4 como pétalos, ¿no? Como una crucecita. Entonces, cada pétalo va a llevar 2 filas. Miren, entonces yo me introduzco 1 y 2, bajo 2 filas y me vuelvo a ingresar al inicio porque voy a hacer 2 pasaditas, ¿no? En estos pétalos. Hago una, miren, y ahí mismo otra. Y me salgo 2 puntitos a un lado. Así. Miren. Así. Luego me voy siempre regreso al centro. Y luego donde inicié. Miren. Porque voy a hacer de igual forma 2 pasaditas. Una, miren. 2. Voy al centro y bajo 2 filas. Así. Miren. Ahora voy acá de nuevo y salgo por acá abajo, por donde salí al principio de ese pétalo. Así, miren, regreso al centro y ahora hago a un lado 2 puntitos a un lado. Miren, así. De nuevo hago otro más. Me salgo por aquí mismo. Miren así. Y vuelvo al centro. Y de ahí me pincho donde quiero hacer por ejemplo, la otra, ¿ya? Donde quiera hacer la otra. Pongamos que yo quiera hacerle acá. Por acá ya la otra. O sea, como yo les digo, no es que es justo unos puntos y justo, no, simplemente así. Entonces yo voy a ir así, voy a ir realizando así, ¿no? Las flores que yo quiera hacer. Ahora les voy a enseñar cómo hacer la parte amarilla. Van a ensartar estambre de color amarillo, ¿no? Vamos a hacer un nudito aquí. Listo, miren. Entonces yo aquí me voy a ingresar en el centro de esta florcita. Justo aquí, miren, así.
Entonces nos introducimos aquí en el centro, ¿no? Y vamos a coger un pedacito de estambre de aquí del centro. Miren así. Y voy a darle 1, 2 y 3 vueltas. Jalo para que se me haga un nudito, así con mucho cuidado, ¿no? Así. Y luego me pincho en el centro mismo y me paso a cualquier otra florcita del centro para volver a hacer lo mismo. Y jalo, miren, al momento que jalo, se me va a formar una pepita, miren, en el centro. ¿Ya? Y así voy a hacer con todas estas. Miren, así nos quedaría la bolsita. Como les dije, no es justo las flores, ¿no? Simplemente así, saltado como donde ustedes quieran. Vamos a ponerle un poquito de relleno en la bolsa para que nos quede como que si nuestra muñequita tuviera algo, ¿ya? Ahora ustedes van a encontrar, o sea, el lado que ustedes quieran, mejor dicho, ¿no? El lado que ustedes le digan, este lado está más bonito, este está mejor. Como el lado que ustedes deseen, le van a hacer el frente, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, recuerden que hicimos 2 cordones, uno grueso y uno delgado. El delgadito lo vamos a pasar por estos huequitos de aquí. Estos huequitos de aquí, no los de arriba, sino los de aquí. Entonces, por decirles, este es el frente, ¿no es cierto? Ustedes quieren que este sea el frente, entonces le van a pasar el cordón así y le van a dejar este así para que el otro que vamos recorriendo, vamos metiendo, salga acá. Entonces aquí quedaría el frente. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Van a meter por aquí y por el otro lado le sacan así. Miren así. Entonces por aquí le meten así y por el otro cuadrito le van sacando. Y así le van a ir pasando este cordoncito, ¿ya? Hasta llegar acá al otro lado. Tengan cuidado que este no se les zafe. Listo, miren, así nos quedó. Antes de cerrar esta parte vamos a coger el cordoncito más grande. Entonces miren, así le aplastamos, le ponemos aquí de adentro. Adentro le vamos a coser o a pegar. Yo le voy a pegar con silicona aquí en este bordecito de aquí arribita, miren. Así, aquí del un lado y acá del otro. Y listo, miren, aquí simplemente ya le cerramos el bolsito así. Si quieren le ponen más relleno como ustedes deseen. Aquí le hacemos unos 2 nuditos y ya está, miren, la carterita para poder colgar a nuestra muñequita. Ahora vamos a hacer los aretes que realmente son súper sencillitos. Vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a cerrar este anillo mágico. Así, miren. Y luego lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pero aquí ya le vamos a cambiar. Vamos a tomar así el primer punto y le vamos a cambiar de color. Tomamos el primer punto así y cogemos el estambre de color blanco. Así, miren, de esta manera, ¿no? Entonces aquí vamos a levantar una cadenita y en este mismo punto vamos a hacer, miren, en el mismo punto que hicimos ahorita, vamos a hacer 2 medios puntos altos, 1 y 2 medios puntos altos. Y en ese mismo punto vamos a hacer un punto deslizado. Así. Luego voy al otro punto, al siguiente punto y de igual forma repito. Un medio punto alto, 2 medios puntos altos. Estoy haciendo en el mismo punto, no en el segundo punto. Y un punto deslizado. Entonces, miren, este patrón voy a repetir. En cada punto voy a hacer 2 medios puntos altos. 1, 2 medios. Estoy haciendo en el mismo punto. Y un punto deslizado. En un solo punto, 2 medios puntos altos y un punto deslizado. Luego voy al otro punto y repito. 2 medios puntos altos y un punto deslizado. Voy al otro punto. Miren. 2 medios puntos altos
y un punto deslizado. Y aquí ya terminamos, miren, de hacer. Entonces aquí simplemente nos pasamos acá al primer punto y cerramos con un punto deslizado. Así, miren, de esta manera cortamos la hebra, cortamos también la hebra amarilla, zafamos este estambre de color blanco, lo vamos a pasar hacia atrás. Así, miren, jalamos estos. Listo. Y nos queda, miren, así esta florcita de 5 pétalos, ¿no? Entonces, ¿cómo desaparecemos estas hebritas? Primero las vamos a cortar bien pequeñitas, así como de unos, miren, de unos 3 milímetros, ¿no? Y para que no se nos zafe, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, verán, las blancas, las hebritas blancas las vamos a pegar justo atrás del pétalo con un poquito de silicona, miren. Vamos a ponerle un poquito de silicona aquí, casi nada. Le hacemos así, miren, y como es transparente la silicona, miren, ni se nota. Y el amarillo, pues, lo pegamos de igual forma en la parte que sería amarilla. Así. Y ya estaría, miren. Vamos a ponerle un poquitico más. Y ya estaría. Es casi nada, miren, que se pone, ¿no? Entonces, miren, así se ve del un lado, este es el lado derecho y el lado revés igual no se ve mal. Entonces, luego ya cuando vayamos a hacer el montaje, poniéndole el hilo plateado, ya les enseño cómo ponerle, porque eso tenemos que ponerle sujetarle con la orejita. Entonces, vamos a hacer 2 de estas. Ahora vamos a hacer el pantalón. Yo voy a hacerle de este color azul. Si quieren ustedes hacerle el marrón, este color está hecha la muñeca. Si quieren hacerle este color, pues lo pueden hacer. Yo le voy a hacer este tono. Y voy a levantar 4 cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Ahora vamos a hacer 3 puntos. Un punto en cada cadena. 1, 2 y 3. Ahora vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a tejer solo en las cadenas de atrás, o sea, en bloc. Y vamos a hacer estos 3 puntos. 1, 2 y 3. El puntito que está acá. Levantamos una cadena, giramos el tejido y volvemos a tejer así. Solo en bloc vamos a tejer. Miren, estoy tejiendo solo en las cadenas de atrás, ¿no? Estos 3 puntos. Entonces voy a levantar filas de altura. A ver, aquí en total voy a hacer, me faltarían hacer 19 filas más de altura. Ahorita hice 1, 2, 3. Entonces voy a hacer 19 filas más, porque debo tener en total 22 filas de altura. Como ya hice 3, me faltarían hacer 19. Cada vez que yo giro el tejido, voy a levantar una cadena y voy a girar. Y todas las filas las voy a hacer en las cadenas de atrás, o sea, en bloc. Listo, miren. Ya terminé de hacer mis 22 filas, ¿no? Recuerden que hicimos en bloc todas para que nos quede este efecto así, miren, como elástico, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a unir esta pieza así, miren, de esta manera vamos a unir la pieza, ¿no? Entonces, así sería, para que nos quede derecho, ¿no? Así sería. Entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos a introducir aquí, en este primer puntito de aquí, y vamos a hacer un aumento, o sea, vamos a hacer 23 aumentos. Vamos a hacer uno aquí en esta esquina, un aumento en esta esquinita de aquí. Entonces voy a poner el separador de vueltas aquí donde inicié. Entonces voy a hacer aquí en la esquina un aumento. Miren, aquí voy 2. En total me tienen que salir 23. 2, 3.
Entonces, miren, yo dónde estoy haciendo los aumentos. Voy 3 aumentos, ¿ya? Voy a hacer los aumentos, miren, todas estas franjitas, en esta franja, en esta, en esta, en esta, en esta, en cada franjita voy a ir haciendo, ¿no? En total me van a salir 23, ¿por qué? Aunque yo hice 22 filas, me van a salir 23, porque el primer aumento lo estoy haciendo en la esquinita, entonces se me sumaría un aumento más. Entonces en total me deben salir 23 aumentos. Listo, miren. Ya hice 23 aumentos. Ahí en total tendría 46 puntos, ¿no? Porque hice 23 aumentos. Ahora, lo que yo voy a hacer aquí son vueltas. Como estoy tejiendo una espiral, voy a hacer vueltas. Tengo 46 puntos. Entonces voy a hacer 28 vueltas de altura. Y bueno, aquí yo ya terminé, miren, de hacer lo que serían las 28 vueltas que les dije, 28 vueltas de altura, ¿no? Y bueno, de 46 puntos que tenemos. ¿Listo? Entonces, ustedes van a hacer 2 de estas. La primera, cuando terminen de hacer las 28 vueltas, le cortan, miren, la hebra. Le cortan la hebra. Y la segunda que hagan, no le cortan la hebra porque de aquí vamos a empezar a unir las 2 piernas para formar el pantalón. Ahora vamos a empezar la unión de piernas y vamos a tejer 23 puntos, solo 23 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 23 puntos, ¿no? Ahora voy a levantar una cadena, ¿no? Y voy a tomar el siguiente tejido y voy a unirlo. No importa el lugar donde lo quieran unir, ¿no? Porque esto como es un círculo, simplemente acá les quiero dar, miren, este ya le hice, voy a hacer un paréntesis aquí, este ya le cosí, pero este todavía no porque les quería indicar, miren, recuerdan que a ustedes les queda esta aberturita así, si es que tienen esta larga, la pueden coser con esta partecita de aquí, le cosen del lado del revés, ¿no? De adentro hacia afuera le cosen porque esto va unido, ¿no? Esto va cosido esta partecita de aquí. Entonces le cosen esta partecita para que quede ya así, miren, como en la parte de acá me quedó, ¿no? Eso nada más. Bueno, ahora sí, como les dije, vamos a unir. Ya hicimos 23 puntos y luego hicimos una cadena. Ahora voy a coger la pieza y voy a prender en cualquier punto, no importa el punto que yo me ponga, ¿ya? Entonces aquí yo me voy a ir tejiendo estos 46 puntos de la pierna hasta llegar acá. Voy a tejer punto por punto hasta completar 46 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 46 puntos de esta pierna que uní. Ahora me encuentro con la cadena que hice. Entonces, en esa cadenita yo voy a hacer un punto. En la cadenita, miren. Levanto un punto. Y luego me topo ya de nuevo con los puntos de la pierna. No, de la primera pierna. Recuerden que al inicio nosotros tejimos 23 puntos, una cadena, luego hicimos los 46 puntos, ahorita estoy haciendo un punto, entonces como la pierna tiene 46 puntos y yo al inicio solo hice 23, pues me quedan estos 23 puntos por tejer hasta llegar al marcador y voy a hacer eso, voy a tejer estos 23 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 23 puntos, ¿no? Ahora iniciamos la nueva vuelta. Entonces vamos a iniciar y vamos a tejer estos 23 puntos. De nuevo, ¿se acuerdan que al inicio tejimos 23 puntos? Pues vamos a volver a tejer estos 23 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 23 puntos. Ahora me encuentro con este puntito, miren, que es de la cadena. ¿Se acuerdan que tejimos una cadena? Entonces voy a hacer un puntito en esa cadena, al otro lado de la cadena. Ahora me voy a ir tejiendo normalmente punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. Entonces, tendría que después de tejer este puntito detrás de la cadena, tendría que irme tejiendo todos estos 46 puntos, el punto de la cadena que hice y los 23 puntos. En total, tengo que tejer 70 puntos que me faltarían tejer hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 70 puntos que me faltaban de esta vuelta y hasta ahí tenemos 94 puntos, ¿no? 94 puntos. Ahora, lo siguiente que vamos a tejer es 21 puntos bajos y una disminución.
Y luego vamos a hacer 22 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, ya repetí. Hice 21 puntos bajos, una disminución. 22 puntos bajos, una disminución. Ahora repito de nuevo para terminar esta vuelta. 21 puntos bajos, una disminución, 22 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, ya terminamos de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 90 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 90 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de 90 puntos. Ahora vamos a hacer el patrón vamos a tejer 7 puntos bajos. 1 y 7. Y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 7 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Y listo, miren, yo ya terminé de hacer esta vuelta y pues hasta ahí tenemos, a ver, déjenme ver, 80 puntos, ¿no? Entonces vamos a hacer 2 vueltas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de 80 puntitos, ¿no? Ahora vamos a hacer aquí 6 puntitos. Vamos a tejer 6 puntos. 1 y 6. Y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 6 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 70 puntitos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 70 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer estas 2 vueltas de altura de 70 puntos. Ahora vamos a hacer aquí 8 puntos. Vamos a tejer 1 y 8. Y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 8 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer aquí esa vuelta y hasta ahí tenemos 63 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 63 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esas 2 vueltas de altura de 63 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer los puntos que sean necesarios, miren, hasta colocarnos en la parte de aquí de la mitad. Yo terminé, miren aquí, entonces voy a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar aquí en la mitad, ¿no? En mi caso son 17 puntos. Entonces tejemos los puntos, como les digo, hasta llegar acá a la mitad. Listo, miren, ya tejí hasta llegar aquí a la mitad. Ahora vamos a levantar una cadena, aquí ya no necesitamos el separador de vueltas. Vamos a girar el tejido y nos vamos a ir tejiendo estos 63 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer estos 63 puntos y topo acá, miren, llega así, ¿no? Ahora voy a levantar de nuevo una cadena, voy a girar de nuevo el tejido y me voy a ir tejiendo nuevamente estos 63 puntos. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y voy a hacer una cadena, voy a girar el tejido y voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 4 puntos. Voy a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a tejer un punto en cada cadena, o sea, 5 puntos. 1 y 5. Ahora me voy a ir tejiendo 5 puntos. Vamos. 1 y 5. Levanto nuevamente 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me voy a ir tejiendo 5 puntos nuevamente. 1 y 5. ¿Ya? Y nuevamente me voy a ir tejiendo 5 puntos. Recuerden, no, en el siguiente punto. Aquí es donde hicimos 1, 2, 3, 4, 5. Este es el quinto que termina. Ahora en el siguiente me engancho y empiezo. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Y aquí voy a repetir este patrón, ¿no? Voy a hacer 6 cadenas,
5 puntos bajos tejo en la cadena y luego hago 5 puntos aquí en la base. Luego subo de nuevo 6 cadenas, 5 puntos bajos en las cadenas y luego 5 en la base. Y así voy a irme tejiendo toda esta vuelta. Al final aquí me van a sobrar 4 puntos y los tejo 1, 2, 3, 4. Normalmente para que me quede así. El otro tirantito me va a quedar aquí y aquí me van a sobrar 4 puntos, que sería el mismo espacio que inicié acá, ¿no? Vamos a ir haciendo entonces repitiendo este patrón. Listo, miren, ya llegué hasta aquí como les dije. Miren, estoy así de este lado, ¿no? Aquí ya hice el último de 6 cadenas y 5 puntos en las cadenas. Y al final, miren aquí como yo les decía, me sobran 4 puntos. Y tejo normalmente estos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y me queda igual para acá, miren. 4 acá al inicio y entre estos tenía 5, ¿no? 5 puntitos. Y aquí pues ya simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí voy a dejar una hebra larga, más o menos de unos, déjenle en unos 40, pienso yo, unos 40, unos 50 centímetros, más o menos. No importa, si les sobra, mejor antes de que les falte. Vamos a dejar una hebra, como les dijo, muy larga, así, ¿no? Vamos a zafarla así y ahora vamos a ensartar la aguja. Listo, ahora vamos a coser estas cositas de, se me fue la palabra, para poder poner la correa, ¿no? Vamos aquí, miren, como terminamos aquí, entonces estas puntadas nosotros las vamos a hacer muy flojitas, o sea, me refiero a que no voy a jalar cada vez que termine de hacer una puntada aquí, porque no quiero que el tejido se me frunza. Entonces, miren, me voy a ir hacia atrás, porque yo lo que voy a coser aquí es estas. Le voy a dar una puntada aquí y una puntada acá y voy a tejer en esta fila. Miren, en esta fila es lo que voy a coser, donde aquí está, donde se abre aquí, miren, la última filita, ¿no? Ya, entonces yo lo que voy a hacer es primero, este es el derecho, ¿no? Voy a irme pasando entre el tejido, que no se vea. A esto me refiero que hacerlo flojito, o sea, de no jalar. Cuando yo estoy, miren, sacando así la hebra, pues así despacito, miren, que quede sin fruncirse, ¿no? Entonces yo me voy a ir, voy a pasarme a llegar acá, ¿no? Porque esto simplemente le bajo y miro que miren quede acá, ¿no? Entonces yo con la aguja voy a ir pasando por debajo del tejido, miren así, hasta llegar por aquí, ¿no? Que es la fila donde voy a empezar a coser estas cositas, ¿no? Entonces miren, no se ve ni acá, o sea, si se viera acá, pues no importa porque eso va hacia adentro. Entonces justo miren, salí aquí en esta fila de aquí y voy a coger esto así, una puntada de un lado, miren así, y aquí ya se me une, no jalo mucho, ¿no? Luego me salgo por aquí, me paso por atrás para sujetar este lado de aquí. Miren, sujeté este lado. Ahora me pincho al ladito porque voy a coger en cambio el lado de acá. Voy a darle una puntada al otro extremo, ¿no? Así. Miren. ¿Ya? Y me meto por un ladito en la misma fila donde estoy, miren, cosiendo. Voy a meterme de nuevo así, de esta manera. Y ya, miren, me quedaría la una ya cosida, ¿no? Entonces acá voy a girar. Cada vez que cosa una, giro, cojo un poquito de estambre, le doy la vuelta, el hilo, el estambre por la aguja para que se me forme, miren, un nudito. Aquí se me formó un nudito, ¿ya? Para que luego cuando vaya a coser la otra, lo que yo jale, esta no se me frunza, tampoco. Miren, entonces, ¿qué hago para coser la otra? Hago lo mismo y me voy a pasar entre aquí y me salgo, miren, aquí donde estamos cosiendo en esta fila de
casito sería. Y me voy a bajar siempre en esta dirección. Miren, estoy cosiendo en esta fila. Entonces me bajo en esta dirección. Así, sin jalar mucho, miren, para que no se frunza esto, ¿no? Y voy a hacer el mismo procedimiento que hice acá. Tomo un poquito de estambre de aquí, de aquí. Miren, le hago a un ladito, me salgo por atrás. Así. Miren. Y luego me meto así al otro lado porque voy a coser el otro extremo. Cojo el otro extremo con la aguja. Miren así. Jalamos. Me pincho por acá atrás, me paso por atrás para que se me quede sujeta bien. Miren. Y ya quedó bien. Y acá atrás hago otra vez el remate. Cojo un poquito de estambre, paso el estambre por alrededor de la aguja para que se me forme un nudito y así jalo y listo, miren. Y así me voy a ir cosiendo cada ojalcito, me paso por dentro del tejido, salgo donde tengo que salir y así sucesivamente hasta el final. Y listo, miren, ya terminé de coser toda la parte de aquí. Y pues tengo todavía estambre. Entonces miren, yo terminé aquí de coser, me pasé con la aguja para este otro extremo, porque aquí voy a poner el botón, pero acá voy a hacer el ojal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a meter aquí, miren. Quiero que le miren bien. Aquí en este puntito de aquí. Y voy a pasar las cadenas por atrás. Voy a hacer cadenitas pasando la hebra así. Miren. Así, ya me pasé acá. Y voy a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Miren. Y luego de las 7 cadenitas me voy a pasar acá. Miren, de aquí que salí, paso acá. Y voy a terminar realizando un punto deslizado. Y eso sería todo, miren. Aquí estaría el ojal. Acá pongo el botoncito. Entonces voy aquí a rematar ya. Vamos a jalar así. Paso esta hebra hacia atrás, la parte de atrás del tejido. Así, miren. Y simplemente lo que voy a hacer aquí es rematar, hacer un nudito y luego perder por el tejido y cortar la hebra. Miren, aquí ya rematé y le pegué este botoncito. Miren. El botoncito aproximadamente mide unos casi 1 centímetro, miren, 9 milímetros exactamente de diámetro, ¿no? El botoncito para 7 cadenitas que hicimos aquí, miren. Entonces esto simplemente se le va a sujetar así. Le vamos a meter así, miren, y ya nos quedaría bien, así. Y luego pues aquí vamos a hacer con ese cordoncito que les indiqué, el mismo que hicimos para los cordones de los zapatos, con ese mismo pues lo vamos a pasar ya al último. Bueno, aquí el pantalón, miren, aquí ya le cosí también la otra parte. Pues nos quedaría así, miren, el pantaloncito en la parte de atrás y en la parte de adelante. Bueno, ahora sí, pues nos tocaría hacer el cabello, que sería la última parte que vamos a tejer, ya sería el cabello y luego hacer los detalles de la carita. Miren, por el momento tenemos terminado ya esta parte de aquí, lo que sería todo del cuerpito. Miren, así me quedó con estos colores. Tenemos hecho el bolsito. Miren aquí, como les dije, el mismo cordón que le puse en los zapatos. Le pasé por aquí, miren, por todo ese lado. Y luego le hice solo 2 nuditos, nada más. Miren, está puesto los zapatitos, su bolsa y todo eso. Ya nos faltaría hacer solo lo que es los detalles de la cara, su cabello y todo. Si desean hacerle este color, miren, les quedaría así la combinación. O si desean hacerle como pues esta otra muñequita, pues les quedaría así la combinación. Entonces ya depende de cómo los colores que ustedes quieran utilizar. Ahora vamos a hacer el cabello. Yo en esta ocasión le voy a utilizar este color caoba, miren, es como
algo rojizo, sí es caoba, como chocolate. Este tono, el anterior le hice la muñeca con un café oscurito, ahora le voy a hacer con este tono. Miren, quiero que le vean la diferencia. Miren, este color le hice la muñequita y ahora le voy a hacer este caoba. Entonces vamos a ver cómo nos va. Me gusta este tono. Bueno, vamos a hacer el cabello. Y para ello vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico. Y a partir de ahora, todas las vueltas que vamos a realizar vamos a hacer en blow, o sea, tomando solo la cadena de atrás, porque el objetivo es que nos queden unas cadenitas en todo el espiral visible para de ahí coger y realizar los bucles para hacer el cabello. Entonces, miren, vamos a hacer una vuelta de aumentos, pero solo, como les digo, cogiendo la cadena de atrás. Y aquí voy a levantar mi primer aumento. Voy a hacer 6 aumentos. 1 y 6. Miren, 6 puntos, ¿no? 6 aumentos quiero decir. Entonces hasta ahí tenemos ya 18 puntos, perdón, 12 puntos. Vamos a hacer la siguiente vuelta de igual forma, todo cogiendo la cadena de atrás, o sea, en blow, y vamos a iniciar poniendo ya nuestro separador de vueltas y vamos a hacer un punto que ya lo hice y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Entonces voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden, solo cogiendo la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Un punto bajo y ponemos el separador de vueltas. Voy a hacer en el siguiente punto, vamos, otro punto bajo y en el tercer punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden, solo tejer en la cadena de atrás, o sea, en blow. Listo, miren, ya terminé de tejer esa vuelta y ahora vamos a la siguiente vuelta. Cogemos en la cadena de atrás, vamos a hacer el primer punto, ponemos el separador de vueltas. Hasta ahí tenemos 24 puntos, ¿no? Vamos a la siguiente vuelta, vamos, ya hice un punto, vamos 2 puntos, 3 puntos y un aumento. Y vamos a repetir esta vuelta de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden tejer en la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas y ahí hice un punto. Vamos, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden que estamos tejiendo en blow. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto. Ponemos el separador de vueltas. Y vamos a hacer 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y 5 puntos y un aumento. Y este patrón de 5 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden que estamos tejiendo en blow. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos. Le puse acá otro separador para indicarles cómo vamos a hacer los bucles, ¿ya? Este separador de aquí era que le iniciaba la vuelta, este ya no lo necesitamos, vamos a quitarlo. Simplemente le vamos primero, o sea, lo vamos a poner acá, mejor dicho. Aquí. Justo en el último punto que hicimos. Porque de este punto
A este otro punto deben haber 18 puntos, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y acá me quedan 24 puntos. Entonces, ahorita en estos 24 puntos voy a tejer este patrón de bucles. Voy a levantar 50 cadenas. Vamos a hacer 50 cadenas. Listo, miren, ya hice 50 cadenas. Uy, ya se me cayeron los botones. 50 cadenas, ¿no? Entonces lo que voy a ir es tejiendo un punto bajo en cada cadena. Si tengo 50 cadenas, me deben salir 49 puntos bajos, ya que la primera cadena no se teje. Entonces yo me voy a ir tejiendo estos 49 puntos en estas cadenas. Y listo, miren, ya terminé de tejer mis 49 puntos bajos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a enganchar aquí. Simplemente en esta partecita de aquí, miren, voy a coger el punto, la cadena de atrás. De esta cadena voy a engancharme aquí y voy a terminar haciendo un punto deslizado. Y voy a repetir básicamente lo mismo. En total, como acá tengo 24 puntos, me tienen que salir 24 bucles. Entonces voy a hacer el mismo proceso. Levanto 50 cadenas, tejo 49 puntos bajos y en el siguiente punto hago el punto deslizado y luego vuelvo a levantar las cadenas. Y así voy a hacer hasta completar aquí los 24 bucles. Luego ya les indico qué bucles vamos a hacer en la parte de acá adelante. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer todos estos bucles que les dije hasta llegar la señal del marcador. En total son 24 bucles de 50 cadenas y 49 puntos bajos, ¿no? Ya llegamos aquí justo donde está, miren, el separador. Entonces aquí voy a hacer otro tamaño de bucles. ¿Dónde está mi crochet? Que no lo encuentro. Estaba perdida mi crochet. Bueno, entonces aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a levantar 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y me voy a ir tejiendo un punto bajo en cada cadenita. O sea, si tengo 11 cadenas, me deben salir 10 puntos bajos porque la primera cadena no se teje. Entonces voy a ir tejiendo así, punto sobre punto, hasta llegar a los 10 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 10 puntos. Entonces, donde está el marcador, quito el marcador y cojo la hebra de atrás, o sea, emblo, y hago un punto deslizado para iniciar y realizar el siguiente bucle. Y todos estos puntos deslizados que hago voy a tomar siempre la cadena de atrás, ¿no? Entonces voy a ir tejiendo, voy a ir haciendo bucle. En total me tienen que salir aquí los bucles, 18 bucles de 11 cadenas y 10 puntos bajos. Entonces recuerden, ahora vuelvo a levantar las cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y vuelvo a tejer los 10 puntos bajos y en el siguiente punto hago un punto deslizado y así sucesivamente hasta terminar acá. En total son 18 bucles. Listo, miren, yo ya terminé de realizar lo que serían, miren, los bucles pequeñitos que serían el cerquillo, ¿no? Entonces aquí he puesto unos separadores de vueltas para indicarles cómo vamos a continuar haciendo los bucles, ¿ya? Aquí es donde yo terminé, miren, de hacer, ¿no? Aquí terminé de hacer el último bucle. En total son 18 bucles pequeños. Listo, ¿no es cierto? Ahora, justo donde terminé de hacer el bucle y donde, miren que está aquí, inicié a hacer el bucle, donde inicié el pequeño y donde terminé el pequeño, aquí es donde yo voy a poner unos separadores de vueltas, ¿no? Entonces, si ustedes pueden observar, aquí miren, empieza, ¿no?, otra fila que se ve cadenitas. Esta fila yo me voy a saltar, no voy a hacer en esta, sino en la siguiente. Por eso le puse aquí, miren, el separador. Hago en la siguiente hasta llegar donde está este otro marcador. Luego me salto esta y hago en la siguiente. Por eso le puse aquí el marcador y hago todo esto así hasta topar el marcador. Me salto esta, hago en la siguiente y hago en toda esta hasta topar el marcador.
solo voy a ir tejiendo. En estos de aquí no voy a tejer, no voy a hacer ningún bucle. Por eso le puse los marcadores, la señal donde empieza el pequeño y donde termina el pequeño, ¿no? Entonces, yo voy a ir tejiendo aquí. Recuerden que yo iba tejiendo, levantaba las cadenas 50. Aquí voy a hacer los bucles grandes, ¿no? Los que son 50 cadenas y 49 puntos bajos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a ir saltando, como les dije, una fila, pero también me voy a ir saltando una cadena para hacer los bucles. O sea, voy a hacer el bucle, me tocaría aquí, no donde esté el marcador, sino que ya aquí queda, miren el bucle, quiero decir el estambre, ¿no es cierto? Entonces vamos a cortar la hebra donde terminamos de hacer el último bucle pequeño. Vamos a cortar esta hebra, ¿no? Vamos a jalar la hebrita y luego pues obviamente esta de aquí la vamos a con la aguja a rematar aquí y esconder aquí debajo de la hebra. Ahorita nos vamos a concentrar en esto que yo ya les expliqué, ¿no es cierto? Recuerden, la parte de donde está el cerquillo, o sea, los bucles pequeños, esto no se teje, sino solo estas vueltas de acá. Entonces yo me voy a enlazar de nuevo con el estambre y me tocaría, como les dije, que hay que saltarse, no esta, sino la siguiente, la hebrita que está aquí, miren. Entonces yo me voy a coger así, me voy a unir y voy a levantar, como les dije, aquí voy a hacer un nudito para que no se me... ¿Ya? Y aquí voy a levantar 50 cadenas. Levantamos 50 cadenas. Listo, miren, ya tejí las 50 cadenas. Ahora me voy a ir bajando tejiendo aquí 49 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer ese primer bucle que les dije. Era para indicarles cómo, déjenme acomodar aquí las hebras, cómo ustedes van a seguir tejiendo, ¿no? Entonces, yo continúo en la fila que estoy, ¿no? En esta fila, estas hebritas estoy tejiendo. Entonces, me voy a saltar esta fila y voy a la siguiente hebrita, no fila, hebrita, me salto esta hebrita. Me tocaría hacer aquí, pero esta me salto y hago en la siguiente. Y hago un punto deslizado y de nuevo levanto las 50 cadenas. Voy a hacer los 49 puntos bajos y luego me salto esta hebra y voy a la siguiente. Y así me voy saltando una a una hasta llegar acá, ¿no? Llego acá y luego me voy a pasar a la siguiente fila. Esta me salto esta fila y me paso en esta de acá y hago lo mismo. Un bucle, me salto una cadenita y hago en el otro bucle. Y así sucesivamente hasta llegar acá. Luego me paso acá. Y de igual forma voy a hacer aquí en esta fila de aquí y me voy a ir saltando, ¿no? Me voy a ir saltando una cadenita y así. Y hasta ahí nos vemos. Todos los bucles van a ser de 50 cadenas y 49 puntos bajos. Entonces vamos a hacer todo ese proceso. Recuerden que acá no se teje. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer todas esas vueltas que les dije y me queda aquí, miren, obviamente esta parte que no tejimos y me queda aquí visible el anillo mágico. No sé si lo pueden mirar aquí. Incluso miren, aquí se ven las hebritas, las 6 hebras del anillo mágico, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, miren, de aquí me voy a pasar acá 3 bucles, voy a tejer con, porque tengo 6 puntos, 3 bucles voy a hacer con 50 cadenas y 49 como estaba haciendo, solo los 3 de aquí atrás. Y los 3 de acá adelante ya les indico cómo. Entonces para hacer estos 3 de atrás yo me voy a pinchar aquí. Así miren, y la hebrita la voy a pasar acá, así, así, jalamos la hebra y aquí voy a levantar las 50 cadenas, como les dije, bajo 49 puntos bajos y hago estos 3 bucles de aquí más. Listo, miren, ya tejí aquí los 3 bucles que les dije y me queda el espacio para hacer 3. Aquí ya le hice uno de los 3 que voy a hacer adelante. Recuerden que el anillo mágico tenía 6 puntos. 3 hice acá y 3 voy a hacer acá que les dije, pero estos 3 de adelante son 20 cadenas y 19 puntos bajos, que ya lo hice aquí.
Entonces voy a seguir completando en esta otra hebrita 20 cadenas, 19 puntos bajos y luego igual 20 cadenas y 19 puntos bajos. Listo, miren, ya acabé de hacer mis 3 buclecitos. Voy a sacar estos anillos, estos anillos mágicos, digo, estos separadores de vuelta que ya no me hacen falta. Miren, así nos queda, porque aquí del anillo mágico estos 3 van a venir hacia acá adelante y esos 3 hacia atrás para que quede así como la coronita, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Así. Entonces, déjenme ver, aquí fue que yo terminé de hacer. Voy a coger así, ya no. Entonces, miren, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer unos 3 bucles más, pero de la siguiente manera. Si yo le alzo así, miren, se me mira esta fila de aquí, ¿no? No sé si ahí se puede mirar, voy a acercarle un poquito más, ¿ya? Se mira, miren, estas hebritas. En estas no, voy a bajar en la de más abajito, en esta de aquí, miren. Aquí se ven unas hebritas. Y lo que yo aquí voy a hacer es, miren, de estas hebritas de aquí voy a hacer 3 bucles, 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces, de aquí, miren, de donde está este bucle, me voy a bajar a coger aquí, en este punto de aquí, como que en medio de estos dos, de los 3 que van hacia adelante, en medio de estos dos, voy a pincharme, recuerden, en esta filita de acá abajo. Entonces yo aquí voy a coger así donde me quedé y le voy a pasar acá y voy a levantar 15 cadenas, solo 15 cadenas. Luego de hacer 15 cadenas voy a hacer 14 puntos bajos. Me voy bajando, realizando 14 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 14 puntos bajos. Como les dije, estoy haciendo un bucle aquí, ¿no? Ahora, miren, estoy así, mejor dicho, girémosle así para que vean mejor, ¿no? Entonces yo en el siguiente hebrita voy a hacer un punto deslizado, ¿no? Voy a hacer en la siguiente hebra otro punto deslizado y ahí voy a levantar mis 15 cadenas. Nuevamente hago luego 14 puntos bajos en las cadenas y hago lo mismo en la siguiente hebra, un punto deslizado, y en la siguiente hebra otro punto deslizado. Levanto nuevamente 15 cadenas, dejo 14 puntos bajos y termino en la siguiente hebra haciendo un punto deslizado, y con eso termino. Y listo, miren, aquí yo ya terminé. Voy a cortar la hebra. Aquí ya hemos terminado realmente de hacer los bucles. Cortamos la hebra, zafamos, y esta hebra la vamos a pasar por acá, por debajo del tejido. Miren, vamos a meter en el puntito que hicimos el punto deslizado, el último punto deslizado que hicimos. Entonces, por ahí la voy a meter, miren. Ya fue al otro lado. Aquí hay otras hebritas que le amarré de lo que terminamos de hacer. Podemos igual amarrarle así, o si quieren le desaparecen, pero igual esto queda debajo, así que esto no le jalen mucho para que no se deforme, solamente haciendo un nudito que sujete, ya. Y los excesos obviamente le pueden cortar para que no les estorbe. Esto, como les digo, queda debajo, no hay problema. Y miren, así nos quedarían la cabellera. Ya ahorita lo que a mí siempre se me quedan así como bien churosos. No sé por qué, será de pronto porque tengo muy apretado el punto. Pero una vez una tejedora me escribió y me dijo que a ella no se le hacía así, que a ella solo se le hacía así cuando hace doble, o sea, como aumentos, ¿no? Pero a mí sí se me hace. Yo les tiro un poquito así. Si es que a ti se te hace pues así, pues les tiras un poquito los bucles. Ya. Bueno, ahorita el cabello lo vamos a dejar a un lado hasta mientras, ya, porque vamos a hacer los detalles primero del rostro y ahí sí continuamos realizando lo demás.
A ver, yo les quiero indicar, puse aquí estos alfileres para indicarles cómo van y dónde van los ojos, ¿ya? Estos alfileres que están puestos aquí es justo donde yo voy a encontrar donde está la fila. Miren la fila de los aumentos. ¿Recuerdan que para hacer las mejillitas hicimos aquí unos aumentos? Miren, aquí están los aumentos. Todos estos aumentos. Y después aquí en el centro hicimos aquí una serie de aumentos y luego hicimos 10 puntos bajos y luego otra vez la otra serie de aumentos, ¿ya? Aquí van ustedes a encontrar estos 10 puntos bajos que están en la fila de los aumentos, ¿no? Entonces, esta es la fila de los aumentos. Si yo tengo aquí 10 puntos de separación entre aumentos y aumentos, entonces yo voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5 puntos, que sería la mitad de estos 10, para que aquí yo empiece a centrar, ¿no? Y voy a subir 1, 2 y 3 filas. De la fila de los aumentos subo 3 filas, ¿ya? Entonces, ubicado eso, ahorita, bueno, esto ya no necesito porque ya encontré ese centro, ¿no? Y ahora voy a ubicar, los ojos van a tener 6 puntos de separación, 1, 2, 3, 3 de este lado y 3 de este lado, serían 6. Pero como siempre se me ocupa, estos son los ojitos que yo voy a ocupar y se me va a tapar al momento de introducir un punto, entonces yo voy a recorrer uno más. Sería 1, 2, 3, 4 y coloco aquí los ojitos. En esta parte de aquí, sería aquí, miren. Aquí están 1, 2, 3 y 4 y aquí voy a colocar. Yo siempre en los ojitos de estos de seguridad hago el huequito y coloco el ojito de seguridad. Miren, colocándole así justo me queda 1, 2 y 3 puntitos libres, ¿ya? Y así mismo acá voy a hacer 1, 2, 3 y 4 y voy a colocar el ojito. Entonces, lo mismo voy a hacer aquí. Yo ahora sí, y luego les sé poner aquí silicona. Le pongo silicona caliente, abro bien el huequito y luego le introduzco el ojito. Miren, y me quedarían así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, miren. Entonces así vamos a colocar los ojitos, ¿no? En esta posición. Ahora vamos a ensartar estambre de color blanco en la parte inferior del ojito. Miren, aquí justo donde topa el ojito, ¿no? Entonces aquí yo voy a dar puntadas de esta manera, que van a ocupar 1 y 2 filas. Voy a dar 1, 2 y 3 puntadas juntitas, ¿no? Entonces voy a hacer esto. Déjenme acomodarle bien la muñeca. Entonces miren, yo me voy a pinchar acá. Y voy a salir al ladito de donde hice la primera puntada, donde inicié, ¿ya? Entonces me meto aquí, ven así, no jalo mucho, ¿ya? No aprieto mucho las puntadas, solo así, miren, hasta ahí, ¿ya? Si ven que ocupa 1 y 2 filas, entonces voy a hacer otra puntada al ladito de esa puntada. Me pincho, por decirles aquí, y salgo al ladito de la segunda puntada que di. Voy a hacer así. Y con esta serían 2. Miren, así 2. Y luego voy a hacer una tercera. Y me voy a pasar al otro lado de acá. Así. Me voy a pasar, miren. No, déjenme ver que esta se me jaló mucho. Ya, y la otra, miren, así. Me deben quedar 3 puntadas así. 1, 2, 3. Y acá, miren, me salgo en la misma fila, al ladito del ojo. Y voy a dar 2 puntadas. 1 y 2 puntadas nada más aquí. Pero esta puntada va a llevar solo una fila. Esta llevó 2 filas, esta solo una. Entonces me pincho aquí, miren. Y voy a salir al ladito de la primera puntada que di. Así, de esta manera. Y no jalamos muy duro, sino despacito. Vamos a jalar así. Despacito. Así, miren. Y acá voy a dar otra puntada.
y me paso al ladito de esta, miren, y me paso al otro lado a hacer lo mismo. Voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces me paso aquí en el otro ojo y voy a hacer lo mismo. Primerito voy a hacer estas 2 puntadas de aquí, así. Miren, así me debe quedar. 3 puntadas aquí que ocupan 2 filas y 2 puntadas acá que ocupa una fila. Y voy a repetir lo mismo acá. 2 puntadas que ocupan una fila y 3 puntadas que ocupan 2 filas. Listo, miren, aquí ya le repliqué lo blanco y también inserté este es estambre. Mide 1 milímetro de grosor, se llama Perlea K, es sintético. Si ustedes tienen hilo de bordar lo pueden hacer, es de color café oscuro. También lo pueden hacer negro. Entonces, ¿dónde me salí? En esta misma fila, miren, es en la misma fila, topando aquí el ojito. Está en esta misma fila, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es me voy a inclinar de donde está, miren, la última puntada blanca, un puntito más allá. Me voy a salir. Y vuelvo y me pincho donde inicié. Así, de esta manera. Miren, voy a hacer así. Una. Vamos a pasarle otra vez. Me pincho aquí mismo. Y me salgo donde inicié. Ya van 2, miren, voy pasando 2 veces. 2 vecesitas. Así. Vamos 3 veces. Miren así. Vámosle acomodando. Miren así. 3 veces, ¿no? Ahora voy a pasar una cuarta vez. Una cuarta vez vamos a pasar así. De esta manera, miren, una cuarta vez. Así. Miren, así está el ojito. Una cuarta vez. Listo. Ahora vamos a hacer las pestañitas, ¿no? Entonces aquí me voy a pinchar aquí para salir en este extremo de aquí. Así. Me salí de nuevo en este extremo y voy a hacer lo siguiente. Voy a ir 1 y 2 puntos y regreso aquí, ¿no? Regreso donde inicié para hacer la pestañita. Miren así. ¿No? Ahora me voy a ir hacia arriba. De aquí subo un punto y regreso de nuevo al centro. Aquí. Así. Miren. Y voy a inclinar una hacia abajo. De aquí bajo un punto y me voy a salir aquí, miren, porque voy a hacer este detalle de acá abajo. Estoy aquí y me voy a salir justo aquí, donde está abajo la cosita, miren, la cosita blanca, ¿no? La puntada, la última puntada que hicimos, miren. Entonces déjenme acomodar así. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pincharme aquí, donde inicia lo blanco y donde termina acá lo blanco. Me voy a pinchar aquí y voy a salir en la mitad de este espacio, en la mitad de esta fila. No acá abajo, no acá arriba, sino en la mitad. Voy a tratar de sacarle en la mitad. En la mitad de la fila y en la mitad de ese espacio, que sería más o menos por aquí, miren, así. Jalamos. Así, miren, ¿no? Y me voy a pinchar aquí mismo en esta parte, miren, de aquí, donde salí. Ahí mismo me voy a pinchar y voy a salir en el ojo de acá.
Vamos a jalarle aquí despacito así. Miren. Y así me debe quedar esta liñita, no tan metida hacia acá. Si se les mete un poquito le sacan así. Y ya estaría. Miren. Así la parte de acá abajo les debe quedar así. Como les decía, este ojito ya estaría terminado. Y vamos a hacer lo mismo acá. Tal cual, lo mismo que hicimos acá, vamos a hacerlo acá. Y listo, miren, los dos ojitos estarían ya iguales, replicado lo mismo. Y me salí acá arriba, miren, saltándome 1, 2 y 3 filas. Y me salgo más o menos casi, miren, está aquí, casi en la mitad del ojo. En la mitad del ojo subo arriba 3 filas, ¿no? Y luego voy a contar 1, miren, 1, 2 y 3 puntos y bajo una fila. Y lo mismo voy a hacer en la de acá, que sería aquí, ¿no? Aquí. Así, de esta manera. Y lo mismo hago acácito. Y listo, miren, ya estaría hecho lo que sería los ojos y las cejas. Yo me salgo acá arriba y voy a rematar. Y luego voy a ensartar en la aguja estambre de color. El mismo estambre que utilizamos para la carita vamos a ensartar para hacer la nariz. Listo, miren, aquí yo me inserté con el estambre de color piel. En la fila que hicieron ustedes esta puntada, no, sino en la más de abajo es donde va a ir la nariz. No, y aquí me queda, miren, tengo descubiertos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Quedaron descubiertos, ¿no? Porque como hicimos estas puntaditas ya no se ven los 6, serían 5 puntos. Porque se cubrió aquí medio punto y medio punto, entonces quedarían 5 puntos. Voy a encontrar los 3 puntos céntricos de esos 5 puntos. Eso quiere decir que voy a dejar un punto acá y un punto acá y 3 en el centro. Voy a coger 1, 2 y 3. Y voy a dar una puntada así. Y me voy a salir por donde ingresé. Así, de esta manera. Así, miren. ¿No? Y lo que voy a hacer es simplemente con el lado contrario de la aguja voy a ir enrollando el estambre. Así. En esta puntada. Vamos a ir enrollando así. Todito hasta acá. Luego voy a hacerle una segunda pasada. Y listo, miren, ya le pasé 2 vecesitas y me salgo por acá arriba en la parte de la cabecita. Déjenme empujarle un poquito la aguja. Me salgo por acá arriba para poder rematar, miren. Y ahí ya me queda la naricita ya hecha, ¿no? Y vamos a rematar este estambre. Ahora vamos a hacer la boquita. Y vamos a ensartar un hilo de bordar muy delgadito. Es mucho menos que 1 milímetro. Es mucho más delgadito. Miren, esta opción de color es un café muy clarito o puede ser también esta opción que es un poquito más cobrizo. Cualquiera de las dos pueden utilizar para hacer la boquita. Yo voy a utilizar en esta ocasión este color cobrizo. Voy a ensartar con la aguja. Listo, miren, para la boquita me salí aquí. Bajé de donde hice la nariz, bajo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces voy a tratar de ubicar voy a tratar de la boquita centrarle, que quede centradita abajo de la nariz, no muy acá ni muy acá, sino centradita. Entonces va a ocupar 1 y 2 puntitos, así. Y voy a salir en la parte de abajo de esta fila, miren. Ocupa 2 puntitos y me salgo aquí en esta fila en la mitad, no acá abajo sino en la mitad de esta fila y en la mitad de estos 2 puntos, ¿no? Entonces me voy a pinchar aquí así, miren, para que la boquita me quede así, de esta manera. Entonces me pincho aquí mismo donde me había pinchado anteriormente y me salgo por cualquier otro lado. Entonces aquí vamos a acomodar la boquita
¿no? Vamos a jalar un poquito. Y miren, ya nos quedó ahí la boquita. Así nos debe quedar la boquita. ¿No? No es más la boquita. Simplemente así, muy sencillita. O si desean dejarle sin boquita, pues también lo pueden hacer sin boquita. Y es su elección, ¿no? Listo, entonces vamos a rematar esta hebra. Vamos a hacer las orejitas. Miren, yo puse aquí las señales. Entonces, de donde está esta pestañita de aquí, la del centro, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos y pongo el alfiler. Luego voy a bajar de donde está el alfiler, 1, 2, 3, 4 y 5 y me meto un punto hacia acá. No bajo así rectito, sino un puntito metido hacia la carita de acá, ¿no es cierto? Entonces, ya teniendo esas señales, voy a coger el estambre y donde está este de aquí, voy a meterme así cogiendo esa fila. Así, miren. Así, saco el alfiler. Así, y voy a coger el estambre. Así. Miren. ¿No? Vamos aquí hacer una cadena, una cadenita, ay, no se quiere coger bien, una cadenita, ¿no? Luego voy a coger la siguiente fila, ay, pero antes de coger eso voy a coger la lazada porque voy a hacer 2 medios puntos altos. Cojo la lazada, miren, hago un medio punto alto, cojo de nuevo la lazada, me voy a la siguiente fila, hago otro medio punto alto, cojo la lazada, voy a la siguiente y voy a hacer un punto alto. Hago un punto alto, saco el alfiler y cojo la última donde estaba el alfiler. Miren, así. Ay, me olvidé de coger la lazada. Cojo la lazada y voy a hacer otro punto alto, así, miren, de esta manera. Y ahora lo que voy a hacer, voy a dejar aquí estambre. Si quiero dejo estambre, si no remato aquí directamente y luego me uno acá para hacer la otra oreja, pero yo voy a dejar unos, ¿qué serán? Unos 40 centímetros más o menos para poder hacer la otra oreja y pasarme con la aguja al otro lado. Ya, voy a ensartar la aguja, así miren, y me pincho aquí donde hice el último punto y me paso al otro lado. Y miren, me pasé haciendo lo mismo, contando los puntos, igualito, y voy a hacer lo mismo que acá. Voy a hacer lo mismo que hice aquí, voy a hacer acá. Y listo, miren, así nos debe quedar las dos orejitas, muy delicaditas, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a hacer los aretes, vamos a cortar 2 pedacitos de 6 centímetros de hilo. Miren, este es un hilo sintético plateado. Si tienen dorado lo pueden utilizar también, o si no tienen estos pueden utilizar también cualquier estambre delgadito. Puede ser hilo de bordado del color que ustedes deseen para poderle hacer esta parte del aretito, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya tenemos estas 2 florecitas para hacer los aretes, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a aquí donde va el aretito, vamos a pinchar, vamos a meter el crochet y le vamos a pasar esto, ¿ya? Así, uno en un lado y otro en otro lado, así. Así justamente vamos a pasarle, ¿no es cierto? Y esto lo vamos a pegar así. Y vamos esto a pegar así. Una basurita. Aquí así, ¿no? Y que quede colgadito así. Vamos a pegarle la parte de atrás con silicona. Y nos quedaría, miren, así el aretito, ¿no? Y lo mismo voy a hacer en el lado de acá. Y así nos quedan, miren, los 2 aretitos, ¿no? Bueno, si ustedes quieren ponerle como aquí argollita de solo ponerle y sacarle, también le pueden hacer. Ahora vamos con la parte del cabello. Le voy a colocar el cabello con alfileres y luego les indico cómo, ¿ya?
Listo, miren, aquí primerito lo que vamos a ubicar es el cerquillo. Vamos a centrar así, ¿no? Aquí tenemos el anillo mágico que se ve claramente. Yo le puse aquí justo en el centro, miren, del anillo mágico. Va a ir el alfiler con el anillo mágico de la cabeza. Justo el centro del anillo con el centro. Primerito ponemos ese alfiler, ¿ya? Una vez entrado esto, vamos, recuerden que tenemos de estos del cerquillo, tenemos 18, ¿no? Entonces vamos a coger 9 para un lado y 9 para el otro. Miren, entonces aquí los dos que yo puse en el centro, miren, aquí son dos, aquí está la mitad. Entonces pongo 9 para acá y 9 para acá, para que me quede bien parejo, ¿ya? Miren, me queda justo aquí en la oreja y acá también en la oreja, ¿ya? Entonces voy a pegar esto de aquí. No debe tapar las cejas. Como pueden ver, no tapan las cejas, ¿no? El cerquillo siempre va a quedar más arribita así de las cejas, ¿no? Entonces voy a ir pegando con silicona cada buclecito. Voy a irle colocando la silicona, por ejemplo, así, ¿no es cierto? Estos son los dos del centro, que los voy a zafar, miren. Los dos del centro, entonces estos voy a ir sin estirar mucho, simplemente pongo así un poquito de, aquí tengo silicona, miren así, no le voy a poner en todo, solo le pongo así, les quiero indicar, en la puntita no le pongo, solo le pongo aquí, así, de esta manera, y luego le voy a bajar así despacito, sin estirar, como les digo, no estiro, la puntita queda como alzadita, miren, no del bucle, y ahí ya pega. Y así, para pegar el otro le zafo este de que sigue para que me quede espacio y luego el otro así mismo pegado a este, miren, y con las puntitas así alzaditas, y así voy a ir pegando de los dos lados. Miren, aquí le puse, ya le pegué y le puse encima, ¿se acuerdan que hicimos 3 bucles, 6 bucles en total para adelante, 3 que hicimos con 15 cadenas y 3 con 20 cadenas? Entonces miren, aquí le voy a alzar así, son los bucles, estos son los de 20 cadenas, miren, y acá debajo están los que hicimos con 15 cadenas. Vamos a poner uno aquí, uno acá y otro acá, así, simplemente que se estire así, y luego los de 20 cadenas bajaría acá, miren, bajaría por aquí. No es que tiene un lugar tampoco exactito. Ustedes saben que el cabello no es que es algo tan exacto, ¿no? Que tiene que ser con medida, realmente. Entonces, y este bajamos por acá. Miren así. Y vamos a pegar así. Y listo, miren, hasta este punto ya tendríamos colocado lo que es el cerquillo. Como esto ya está sujeto, sacamos este alfiler del centro, giramos así la muñequita, le vamos a poner aquí un poquito de silicona para poder asegurar ya este centro de aquí. Así, miren, y esto cae nada más así, sin tener que estarle estirando ni nada, porque como ya estaba sujeto de acá, de la parte, miren, de acá, entonces ya estaría bien. Ahora vamos a colocar lo que son los cabellitos de la parte de atrás. Miren, ahora estoy aquí en la parte de atrás, ¿no es cierto? Entonces, ¿se acuerdan los bucles primeritos que hicimos de la ronda? Entonces vamos a coger 16 bucles, solo 16. Si ven que todos no están cogidos, estos no están cogidos, voy a ubicar 16 bucles en toda la parte de atrás. Miren, me queda más o menos como este espacio de la oreja, estos espacios de la oreja, más o menos como que queden unos 3, sí, 1, 2, 3 puntos, ¿ya? Y voy a ubicar, como les dije, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 bucles, ¿no? Ubico la mitad, pongo 8 para acá y 8 para acá. Entonces, estos bucles los voy a ir pegando. Miren, voy a zafar estos del centro, ¿no? Los dos del centro. Y voy a ir pegando hasta acá, miren, más o menos 2 filitas, 1, 2, 3 filitas más abajo de la oreja. Hasta ahí voy a ir pegando. Entonces yo voy a pegar así de esta manera. Cojo y pongo la silicona. Primero con el dedo, miren, lo ubico hasta dónde voy a poner la silicona, hasta aquí. Y luego le pongo así silicona en toda esta partecita. Y luego simplemente pego, miren. Voy a pegar así. Y así voy a ir pegando todos los demás.
Ya estarían, miren, pegaditos los cabellos de atrás así, y luego estos obviamente ya caen así sueltitos. Miren, vamos así poniéndole, acomodándole los cabellos y ya nos queda así. Miren, acomodarle bien el cabellito de nuestra muñequita. Miren, ya nos queda así el cabello. Déjenme subirle un poquito más la cámara. Eso. Ahí miren, nos quedaría ya el cabellito así de nuestra muñequita. Y miren, así, bueno, nos quedaría el cabello, ¿no es cierto? Así es el objetivo, de que nos quede hacia adelante, miren, hacia atrás. Y así nos quedaría, ¿no? Bueno, y así está la ropita también. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a colocar lo que sería, miren, aquí está todo el cuerpito. Simplemente aquí nos faltaría colocar es el rubor. Yo les comentaba que ahora estoy utilizando una pintura acrílica, ¿no? Es esta de aquí, que es para tela. Es esta pintura, miren. Es para tela, ¿no? Este color coral, rosado, lo mezclé con agüita. Bien aguadito, súper aguadito tiene que estar, porque no puede ser como que muy fuerte. Entonces les voy a poner un poquito aquí de la mezcla. Este está muy aguadito. Espérenme en un ratito que estoy poniendo acá. Miren, aquí le puse un poquito de lo que ya mezclé con agüita. Entonces simplemente yo le cojo así. Miren, si ven que está bien aguadito. Miren, aquí se ve. Entonces ustedes van a coger y le van a ir poniendo así. Bueno, yo le pongo así. Como está aguadito, esto resbala. Resbala muy bien. Entonces como que se difumina muy bien. Entonces ustedes van a ir colocando así el rubor, miren. La cantidad que ustedes deseen ponerle, ¿no? Entonces vamos a poner así. Miren, así. Y así van a poner en el otro lado y también aquí arribita de la nariz. Y listo, miren, así nos quedaría nuestra muñequita con este color, miren, de cabello que es como más rojizo. Le puse el ruborcito aquí y aquí, miren, las mejillas. Bueno, esa es la cantidad que ustedes deseen, ¿no? Deseen ponerle. Ya le pusimos también su bolsito, miren, aquí está el bolsito, el detalle de sus piecitos. Así queda esta combinación con esta ropa. Es el mismo patrón de la otra muñequita, sino que con diferente color de ropa, ¿no? Y así nos queda, miren, la parte de así, de atrás, miren, la de atrás, la parte de atrás, así nos quedan. Y acá, miren, la parte de adelante, ¿no? Entonces, su calzoncito obviamente está aquí metido en la parte de abajo. Está puesto, miren, el calzoncito, ¿no? Y bueno, el calzoncito simplemente le tienen ahí que poner normalmente, como se pone un calzoncito. y ya, eso sería todo, miren. Así nos queda la muñequita con este color y esta con este otro color. Ustedes deciden qué color desean hacer, la que más les guste, les llame la atención. Miren, así quedan las muñequitas. Miren, aquí están las dos muñequitas, para que ustedes le puedan ver qué color de cabello más les gustaría hacer, realizar. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, de compartir este video, ¿no? Y porque así nos ayudan a crecer muchísimo y nosotros podemos seguir creando contenido exclusivamente para ustedes y de manera gratuita. Compartan en sus redes sociales este video, déjenos un like, un mensajito, qué ropa les gustaría, qué accesorios les gustaría que hagamos de nuevo, o sea, qué ropitas, si desean un mameluco, un shortcito, un vestido. Les leo en los comentarios a ver cuál les gustaría que yo realice en esta base de muñeca, ¿no? Bueno, cuídense mucho. No se olviden de hacer sus ejercicios en sus manitos, cuidarse muchísimo porque esta es nuestra herramienta, ponerse cremita. Y bueno,
Les mando un enorme beso, un enorme abrazo, cuídense muchísimo y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.